Hace frío en Europa. Hoy hablaremos de eso y del corralito de BlackRock. Después Raúl nos vendrá a hablar de IOG, los gafes del Mar del Norte que dejan de ser gafes y otras historias de barquitos. Qué frío, che. Qué mal, ¿eh? La Está calefacción nevando ahí en a tope. Andorra, ¿eh? Desde que En volví. Andorra nieva siempre. Los rituales Tengo... de Raúl matando pollos ahí por las montañas al final han dado Ha resultado. funcionado, ha funcionado. Ahora falta que los inventarios de gas empiecen a bajar. Raúl, la Paso a paso. calefacción en Londres la pongo ahora mismo un par de horitas al día, ¿eh? Pues muy mal. Hombre, que luego hay que pagarla. Tienes que ponerla a tope porque así tú tienes que pensarlo que a nivel lo que estás pagando respecto a lo que cuesta, cuanto más gastes mejor porque está subvencionado, ¿no? Bueno, lo que hay es un tope. O sea, no puedo pagar más de un máximo ¿Al mes o al día? ¿O al cómo va año. eso? Al año. Al año. Lol. Pues ves a por ese máximo y desnudos Claro, en casa, joder, tío. Y claro. el resto es para Raúl, hombre. Tiene un Pero poco es de que solidaridad. el máximo es Qué dinero, ¿eh? solidario, O sea, hombre. quiero decir que el máximo es un buen dinero. Hay que Pues ser es que tú piensas que solidario, tío. Pobre Raúl. Necesita por que eso, Que consumas, poco hombre. piensas en los inversores en el Mar del Norte. a ver, tú Sí, piensas que Que en ahí sí que hace Inglaterra frío, ¿eh? tienen escucha, tú piensas que en Inglaterra tienen casas muy grandes y muy antiguas que están, aisladas con el culo. O sea, no hay otra forma de llamarlo. Entonces, si tú tienes una casa familiar con 2 o 3 hijos y tienes que calentar eso y llegas al tope, es porque te estás dejando una auténtica animalada en calefacción. si Yo tengo un tienes 2 o pisito 3 hijos ya no has pequeño, de calentar nada. Ya los niños ya calientan ellos. Es que o cada o se uno o se te quedan es un congelados kilovatio en por niño, ¿eh? Es un o va kilovatio uno cada niño. a uno a coger algo en la alacena y se queda congelado en la alacena, ¿sabes? Te encuentras un carámbano ahí pequeñito. No, entonces, Venga, el tope es alto, pero lo que hay es un tope. Como no llego al tope, pues no me lo puedo gastar todo. Pero no te preocupes, que hay mucha gente que ya está alcanzando el tope con esas casoplonas, porque hace hombre, fresco, fresco. solidarios, tío. Gracias ingleses que consumís. Por momentum, gracias, chavales. Thank you, thank No, you, no, thank you. no hagáis como el Wayne, que es un tacaño. El bueno es un tacaño. Ahí con gorro de felpa. Bueno, tenemos muchos temas de los que hablar hoy, así que Venga, vamos a empezar, que esta gente tendrá que cerrar. Ciprés, voy a poner tu pantalla, pon lo que está quieras, hijo. puesta ahora mismo, así que cuando... Ahí está, Invernalia, Wayne. Más vale estufica en Ahí mano que está. meses de frío siberiano. ¿Eh? ¿Cuántos, o sea, porque el programa lo hacemos los domingos, pero ¿cuánto tiempo llevas pensando esta rima? Estas rimas de mierda las hago. Esto lo he hecho ahora antes de empezar. No te creo. O sea, me imagino el Ciprés con una libreta preparando rimas No, para el no. domingo. En mi casa Desde el siempre martes. siempre hemos tenido instinto de poeta en casa. ¿Eh? Mi padre era un gran poeta. ¿eh? Siempre, sí, sí. De siempre. Viene de familia. Venga. Winter chill comes to Europe will challenge energy systems. ¿eh? Los Poeta. sistemas energéticos contra las cuerdas. ¿eh? Viene un frío de cagar. No es un frío. A ver, porque el invierno hace frío. No es novedad, ¿vale? O sea, primero tienes el veranito de San Martín en noviembre, que se acaba a mediados de noviembre, y luego llega el frío. Eso no sorprende a nadie. Lo que pasa es que, fijaos lo que ha hecho Raúl con sus rituales. Mira, mira, tremendo. Show me. A mí me gusta Menos esto, 20 yo. grados. Esto de aquí, Raúl, esto de aquí es Europa, es ahí en los Alpes. 20 bajo cero, ¿eh? Se viene 20 bajo cero a mediados de diciembre. La previsión es Fresquete. para... Sí, sí, fresquete del bueno, ¿eh? A Esto es ver, previsión para el 19 de diciembre. hoy un buen amigo un buen amigo también inversor en Quistos, desde aquí le mandamos saludos. Pasaba un tuit de que los inventarios de gas en Alemania no están bajando muy rápido, que si estamos mal, me decía. Que han bajado apenas muy poco, como un 2, un 3% el mes pasado, solo. Están al 96, más o menos. Así no, lo de Quistos no funciona. Si no, no Lo de haremos Quistos no dinero. funciona, Y joder. yo, Bueno, bueno, no sé, es que, se viene, claro, se viene en diciembre. claro, creo que llenar esos inventarios ha costado 50.000 millones más que la última vez.
Entonces, aunque estén llenos, hay que pensar que cada megavatio de esos es un megavatio que vale un riñón, ¿eh? O sea, y reponerlos sigue siendo carísimo. Que el gas, vale, no está a 300, pero está a unos precios que son una absoluta locura, ¿eh? O sea, No, Sí, vamos sí. a ritmo de 1% semanal. ¿Eh? Está al 97,1. bueno. ¿eh? A Minuto ver, y eso resultado, ¿eh? desde el almacenamiento de gas de Alemania. También habría que ver cuánta industria alemana está parada. Hay que ver, hay que ver. Claro, es que ese es el tema. Yo no creo que se lleguen a vaciar porque, bueno, pues eso, si hay que parar fábricas se pararán, si hay que dejar de Berlín Oscura se dejará. No pasa nada, ya al poble ya está avisado, ¿sabes? Ya en Reino Unido y en Francia tienen claro que tendréis apagones. O sea, un día de estos estaremos grabando el programa y Win desaparecerá. Sí, No la tendremos posibilidad es real. miedo y diremos, mira, apagón en Inglaterra. Ya volverá dentro de un par de horas. Esto es así, y entonces ya el Pople ya lo tiene asumido que tendrá apagones y así será. Yo quiero resaltar aquí en el mapa, aquí hay menos 8 grados en España, 8 bajo cero, en torno al Moncayo. Ahí está, el Moncayo es el gran refrigerador de España y, joder, 8 bajo cero, ¿sabes? O sea, poca broma. O sea, casi más frío que en los Pirineos. Estamos a 4 de diciembre, que no es Esto, invierno cerrado. no, esto es previsión para el 19, por eso, ¿eh? Ah, ok. Pero sigue estando de media muy por debajo del habitual. Así que, bueno, pues hasta que lleguemos ahí hemos de esperar bastante frío este año. ¿Esto qué es? ¿Soria hay alrededores? Sí, sí. Es que En ahí, torno al Moncayo es lo peor. Es como un congelador eso. ahí Porque hace además fresquete. corre viento, viento ahí mortal y terrible. Ahí está, las temperaturas más bajas. Bueno, a ver, esta es la gran la gran masa de frío que teníamos en el Polo Norte, que poco a poco deberá ir deshaciéndose y cuando se deshaga lo que pasa es que va tirando eso, escupitajos por todos lados, ¿no? Un escupitajo se va para Estados Unidos, otro para Rusia, te puede tocar en Europa y iremos viendo qué pasa. La cuestión es que yo no creo que tengamos un invierno normal en Europa. Eso ya está bastante descartado. En Francia ya se descuenta que habrá apagones, o sea, ya es un hecho. O sea, las nucleares no han conseguido ponerlas en marcha. Pero eso nos lo iba diciendo Alex y bueno, no solo Alex. Es una locura lo de Francia, es que no cumplen un guidance, es que son peor que los de Vale, que son los de las minas de Brasil, que siempre estamos hablando que no cumplen un guidance, que es imposible. Pues lo de Francia con la nuclear, Sí, decepción sí. máxima. De hecho, lo que decía, Alex tiene un montón de hilos al respecto en su Twitter, pero Javier Blas también, informando de temas similares, y es que es un desastre. Las plantas nucleares esas están viejas y ya no pueden tener el rendimiento que tenían en el pasado. No, es que esas plantas las hizo Charles de Gaulle, ¿eh? O Claro. sea, son plantas, claro, es que vamos a ver, o sea, no, claro, literal, es que hay muchas que son hechas de cuando Franco, y a ver, ellos también han ido muy de listos, porque no han querido meterle la pasta que hacía falta, poner centrales nucleares nuevas, y ahora tienen ahí unos trastos viejos que dan más problemas que otra cosa. Total, el corralito de Blackstone, chavales, a ver, es el corralito de el rate, el mega rate de Blackstone. ¿Esto es uno de los que llaman fondos buitres? Sí, este es uno de esos que compraba pisos en España, se han lucido también. 70.000 millones tiene ahí metido de net asset dentro del rate y claro, la gente está intentando sacar la pasta lo más rápido que puede porque el sector inmobiliario pues está en una franca corrección, ¿no? Un problema bastante gordo, no solo en Europa, sino en Estados Unidos por culpa de los tipos de interés. Entonces, bueno, han excedido el límite del 5% que se podía sacar, semanal, creo que es, y han tenido que, bueno, pues creo que solo han podido atender un 47% de las retiradas de dinero que tenían. Bueno, pues eso. El sector inmobiliario está bastante tocado. Fijaos cómo a nivel de precios, ¿vale? Ya llevamos 3 meses con bajadas. Pone aquí un 1%. Bueno, depende de la ciudad, claro, esto es una media. Hay ciudades en Estados Unidos que llevan bajadas bastante más importantes.
del 1. Bueno, sería el 1 acumulado, ¿no? Estaríamos hablando aquí de un 3 y pico de media. Las hay que están por encima del 10. Supongo que es donde hubo más burbuja en un momento dado, ¿no? Y el alquiler, pues también empieza a menguar. Esto es muy importante de cara a los próximos datos de inflación. Es decir, al final lo único que quedaba que estaba tirando al alza de la inflación era el sector inmobiliario, y ahora ya está los precios en contracción bastante clara, ¿no? Con lo cual, pues hemos de esperar a nivel de inflación una reducción, que no significa que desaparezca ni que los precios empiecen a bajar con respecto a lo que valían las cosas hace un año, ¿vale? No, pero sí que es difícil que en 2023 hagamos una inflación del 8 o el 9%, a no ser que tengamos un evento con el petróleo. Y vaya, Como este. claro, ¿qué se le ocurre? ¿Qué se le ocurre a la Unión Europea y al G7? Cuando dicen, bueno, la única cosa que podría ahora provocar una inflación galopante en 2023 sería un colapso en el mercado del petróleo. Pues vamos a tocar los cojones con el petróleo. Entonces han acordado capar, ponerle un tope al petróleo ruso de $60 por barril, a lo que Moscú ha contestado que os va a vender quien yo me sé. Entonces, ahora es de suponer que habrá una parte de la producción mundial de petróleo que no tendrá comprador durante un tiempo. Es decir, si no puede ir donde iba siempre, acabará yendo a otro lado, pero eso durante un tiempo va a provocar que de la producción de la OPEP, pongámosle 10, pues habrá uno que está buscando qué hacer con su vida. Lo más probable que termine pasando, podéis ver aquí la siguiente noticia, es que Rusia desvíe ese petróleo a algún país amigo o como le quieras llamar, sea Turquía, la India, China, ahí lo etiqueten con otro origen y nos lo envíen a nosotros más caro. Pero repito, incluso en el mejor de los casos, es decir, que podamos comprar el petróleo ruso pagando más de lo que ya pagábamos, durante un tiempo hay que hacer un ajuste. Ojo Y eso, que el petróleo ruso se está vendiendo con un descuento brutal respecto al Brent. sí, Brutal, más de, bueno, 20 y pico dólares. Es decir, en la práctica ya los propios rusos es como que entre comillas aceptan vender el oil más barato. No están parando de producir, al menos de momento. Hombre, no, sigue pero estando a ahora un precio muy razonable. Para ellos, para aceptan, vender incluso con descuento. A ver, sí, ellos siguen ganando dinero, correcto. Mucho Pero, dinero. pero están vendiendo a 60, no están vendiendo a 80 y tantos, como está el Brent ahora. sí, pero a ver, ellos aceptan que la India le diga, mira, tú tenías unos clientes, unos proveedores, pero yo ya tengo todo este petróleo que me sobra, hagamos un acuerdo y te pago Lo que menos. te quiero decir es que en la práctica es curioso, pero esta sanción sí que está funcionando. Rusia está vendiendo el oil mucho más barato de lo que lo vendería en una situación en la que no hay conflicto. Sí, sí, Creo que es la única sanción que está funcionando. Y nosotros, pero como gilipollas, estamos comprando el petróleo ruso refinado en la India, que entonces ya no es petróleo ruso, ahora es diésel refinado en la India, por ejemplo, y lo compro. Los que ganan son los intermediarios en este caso. sí, nuestras figuras de la vida. Pero la cosa es que una cosa es llegar a un acuerdo entre dos partes por un precio, como es el caso, y otra cosa es que un cliente te diga, no, no, yo te voy a pagar esto y no te pago más, y encima hago lobby para que nadie te pague más. Entonces la respuesta es diferente y las consecuencias serán diferentes. O sea, Rusia ahora tendrá, o sea, podría ser que se lo tenga que vender a la India y a China aún más barato, pero ese petróleo no irá a Europa. Es Pero es decir, que o irá a antes, Europa con otro sí, sobreprecio. sí, pero si es un chollo. Si ellos, es como, imagínate que Qatar o cualquier país de esos compra el petróleo ruso a 60 y tantos
y te vende Qatar su propio petróleo a lo que marque el mercado. Es decir, el que gana es el intermediario. Pierden los Sí. rusos y ganan los que tengan barquitos porque se están inflando a hacer más millas de las que hacían Sí. de camino históricamente. Así que, pues, Sí, pero a ver, hay un problema de flujos. Es decir, hasta ahora Rusia estaba vendiendo petróleo a Europa y ahora ese petróleo no tiene cliente. O sea, no sé. pero sí, insisto, si es que el cap que han puesto ahora mismo, el petróleo ruso se está vendiendo por menos del cap que ha puesto porque se ha inventado poner Pero ese cap a ver, Europa. lo que No, está Ya en el diciendo mercado. Ciprés, no. está diciendo Ciprés, que tiene toda la razón del mundo, el problema no es ya el precio, el problema es que el petróleo llegue hasta algún sitio. Porque lo que está pasando con este cap es que los rusos dicen, bueno, pues no os lo vamos a vender. Que luego haya parte de esa producción que se meta en barcos de forma completamente Pero es ilegal, que, con pero intermediario indio y llegue a no. Europa, Pero que correcto. siempre, que no es petróleo, no es ilegal. Lo compran los indios, o Y lo quien venden. sea, o Qatar, o quien sea, y ellos se quedan el petróleo ruso y te mandan a ti el petróleo de Qatar. Vale, Raúl, pero todo ese petróleo tiene que pasar por un barco. Y toda Sí, la entonces, capacidad que ¿y había qué tiene que ver eso tiene que en el ver que a lo asunto? mejor no puedes mover todo el petróleo de Rusia en barcos. Y que A si ver, tienes que por tienes que por andar con estas eso, jugarretas, va a llegar menos petróleo a por Europa. eso Y se están consecuentemente yendo to sube el the precio. moon los barcos, sobre todo los Ice Class, que son los que pueden pasar por el norte. Por Rusia, claro. Claro. Total, pasamos. Esto te gustará, Wayne. Inteligencia artificial. Ah, sí. Esto ha sido la comidilla de Internet la última semana. Es una inteligencia artificial a la que le puedes hacer, bueno, puedes hablar con ella, pero le puedes hacer preguntas también. Preguntas que son mucho más complejas que las que le puedes hacer a Google como buscador. Entonces, he puesto aquí un ejemplo que compartieron en Twitter. Fijaos lo que le puedes preguntar. ¿De qué manera me puedo pasar el monstruo de Donkey Kong de Super Nintendo? Y la maldita inteligencia artificial le contesta paso por paso lo que tiene que hacer. Supongo que lo habrá buscado por internet y lo habrá decidido que eso es lo que más le cuadra. Claro, esto para el MOAT que tenía Google es un problema porque empiezan a salir buscadores, cosas que te responden preguntas bastante más eficientes que tener lo que buscar tú. Porque lo que ha hecho esta inteligencia artificial entiendo que es buscar por internet, ella, mirar las respuestas que parece que se repiten más o que tienen más me gustas o los que tienen más mejor aceptación y contestarte, darte ya la respuesta masticada. El término que se usa es indexar. Básicamente Indexar. leen todo internet y lo indexan. ¿Sabes lo que es el test de Turing? ¿No te No. suena? Sí, sí A me ver, suena, pero no me acuerdo ahora de qué es. siempre se dice que la Segunda Guerra Mundial la ganó el dinero americano, la inteligencia inglesa y la sangre rusa, ¿no? Bueno, pues la inteligencia inglesa había una gran figura que se llamaba Alan Turing. Entonces, Alan Turing es uno de los héroes de la computación de la época mítica, una de las personas más inteligentes del mundo. El test de Turing, que es una cosa muy curiosa, es si hay un ordenador en una habitación y tú no puedes ver la habitación, ¿vale? O sea, perdón, tú estás desde fuera de una habitación y mantienes una conversación a través de una ventana con una persona que está dentro de la habitación, ¿vale? Si esa conversación tú en todo momento dices, aquí no pasa nada raro, pero lo que había en la habitación en vez de un humano era un ordenador, ese ordenador ha pasado el test de Turing. O sea, sin tú verlo, sin tú saberlo, tienes una conversación con una máquina y te Turing responde de manera es que el no que se descifró explica. Enigma, ¿no? Ahora que me acuerdo. Sí, es el que descifró Enigma. Sí. Y que le recompensaron con castración química y suicidio. Pero bueno, eso ya es Sí. asuntos ingleses. Si no eres capaz de discernir que es eso que está dentro de la habitación es un ordenador, ha pasado el test de Turing. ¿Vale? Entonces, empieza a haber chatbots de estos, OpenAI, empieza a haber, todavía se nota, pero empieza a no notarse tanto, que lo que hay al otro lado es una máquina. Siempre se ha dicho que el momento en que se llega a la singularidad es este concepto de que los seres humanos creen una máquina más inteligente que ellos mismos y por lo tanto esa máquina podría crear máquinas más inteligentes que ellas mismas, así llegar hasta un ciclo infinito
para crear algo que fuera una super máquina, ¿no? Ese es el concepto de la singularidad. Siempre se ha dicho que la primera pieza de la singularidad es que las máquinas empiecen a pasar el test de Turing. Así que agarraos los machos. Oye, una cosa, ¿Google tiene inteligencia artificial de este nivel? Sí, claro, DeepMind, son líderes. ¿Y cómo Google es tiene que no? la mejor AI del mundo, con diferencia. Pero ellos no tienen aún algo, o sea, el equivalente al chat GPT este lo tienen. Todo lo Tú que puedes es, por acceder. ejemplo, la búsqueda inversa de imágenes, eso lo hizo DeepMind. Todo el tema de... Tienen tratos, todo el tema de... Google ha hecho mucho esfuerzo en analizar vídeo, en analizar imágenes con su AI. Entonces, por ejemplo, todo el tema de la conducción autónoma, allí tienen muchísimos datos. Cada vez que te preguntan, oye, reconóceme todos los semáforos que hay en esta imagen para comprobar que eres un ser humano. Eso lo que está cogiendo es los algoritmos de indexación de Google, están cogiendo imágenes, están cogiendo ejemplos para entrenar sus inteligencias artificiales. Que Pero no utilizan como tienen. Pero trabajadores. este servicio no está activo aún. Que yo le pueda preguntar ¿por qué no ganó Alonso el Mundial en 2007? Hombre, a ver, lo que pasa es que ellos lo utilizan de otra Porque lo forma. robaron. Nos lo Nos robaron. robaron. Nos Ya lo robaron, sé, Ciprés. A ver, necesito Ciprés, que tienes una que IA pensar me lo que diga. Vale. Yo también, me gustaría que una ya me lo explique a mí y a los piratas ingleses. hace otras cosas, por ejemplo, todo el tema. Es que hay mucha más inteligencia artificial de lo que la gente se cree. Cuando tú compras en Amazon y te pone artículos relacionados, el algoritmo que hay detrás de qué te muestran artículos relacionados es la hostia. Google, cuando te está enseñando qué te muestra y qué te deja de mostrar, porque Google tiene todo Internet indexado, pero decidir qué es lo primero que te muestra, eso ya le está dando un valor a unas respuestas que a otras, que es en realidad lo mismo que está haciendo este ChatGPT. Lo está haciendo de otra Escúchame, Sí, forma. pero el servicio es mucho peor, a ver si me entiendes. Bueno, Es pero decir, que se han si yo enfocado, quiero. se han enfocado a otras cosas. O dos sea que no lo cosas. tienen. Yo diría que no. Pues entonces la han cagado. Se los van a follar, ¿eh? Esto es muy grave para Google, ¿eh? No lo digo, no es broma, no, ahora lo digo en serio. Google tiene un MOAT muy grande que es que la gente va a preguntarle todo. Si sale una máquina más eficaz que Google que contesta las preguntas sin que tú tengas que estar 2 horas mirando links, Es que, ¿qué te hace Google pensar, ha cometido un error. Ciprés? ¿Qué te hace pensar que esta máquina no está leyendo de Google? No, es que me parece muy bien que pero tú no entiendes que tú estás dando el servicio que da. A mí me da igual que Google tenga algoritmos muy chungos. Si no están ofreciendo este servicio, están cometiendo un error comercial. ¿Me explico? Y eso como inversor es un problema. Y aquí estamos hablando con inversores. Porque OpenAI, con su chat GPT, ahora está todo el mundo hablando de esto. Nada le gusta más a los jóvenes que meterse en cosas nuevas. Y estás creando aquí de la nada un montón de gente que empieza ya a usar un servicio que no es el tuyo para buscar cosas en Internet. Es Bueno, pero grave. es open source, ¿eh? O sea, Google en cualquier momento puede hacer esto. Y de hecho, Alexa y Siri hacen esto, pero con órdenes por voz. Con mayor o menor fortuna, pero están haciendo exactamente lo mismo. O sea, si tú le preguntas a Siri, le preguntas a Alexa, oye Siri, ¿cómo me paso el juego del Donkey Kong? Te van a dar una respuesta. Mejor o peor que ChatGPT, pero te la van a dar. O sea, no es único. Lo que pasa, o sea, la noticia que hay aquí que es que hay. hostia. ¿Sí? Sí, es bastante potente. A mí es que no sé cómo se llama, güey, pero la que me flipa mucho es la IA esta que ha salido, bueno, no sé cuánto tiempo tendrá, pero yo la he visto recientemente, la que te crea imágenes que son súper fotorrealistas, tío. Sí, es Una increíble. barbaridad, tío. Elon ha dicho que estamos cerca de llegar a una IA peligrosa. Bueno, a mí lo que me ha preocupado de Elon es, bueno, Elon es que hace muchas cosas, pero también ha dicho, es que yo no sé con los días de Elon cuántas horas tiene, porque entre el drama de Twitter, sus Hay historias con clones, Tesla y tal, no puede igual, hacerlo sí, tiene que todo, haber tío. algo, porque es que también sale la Es una IA noticia. él mismo. No, también sale la noticia esta semana de que está trabajando, creo que es en Starlink, en un chip para instalar en el cerebro de los humanos o algo así. Sí, el Sí, Neurolink, hace pero eso lleva tiempo muchos el años Neuralink. con eso. Como los robotaxis o real. No, pero No, me refiero, pero lleva real, hablando de real. Neurolink desde hace muchos años. Pero ha dicho Sí. en 6 meses, ¿eh?
Bueno, Ah, eso lo perdón. lleva diciendo también desde hace muchos años. Piensa Como los taxis, ¿no? Tú piensas que Elon Musk, aparte de ser un genio tecnológico, lo que es un puto genio del marketing, ¿vale? Uf, sí, sí. Ay, Está triunfando mucho con el marketing que está haciendo en Twitter, la verdad. Bueno, China, oye, China va bien. Las cosas, ¿cómo que va bien? Si han suspendido el Gran China va Premio de bien. Fórmula 1 de China el año que viene. Porque, a ver, eso, a ver, pues, ¿qué más da? Pues ese ¿Para circuito qué? está bien, A ver, Ese En circuito me China gusta. ya nadie mide la Fórmula 1. Después de 2007, ¿qué chino mira la Fórmula 1? Claro, joder, si es que tiene toda la razón. Grande, Toda la grande el razón. emperador. No, pero me refiero que eso, en todas las ciudades están rebajando las exigencias del COVID. De hecho, ya empieza a correr el rumor de que lo van a gripalizar, porque no, bueno, es que no se muere nadie, ¿sabes? Están entrando las ciudades y tal por el Omicron, hay gente infectada, pero no se muere nadie, eso es como un resfriado. Entonces, claro, poco a poco se está instaurando este nuevo flow y en general todos los sitios, todas las ciudades, provincias, poco a poco van cada una por su lado reduciendo y flexibilizando la circulación de la gente, exigiendo menos cosas. Y después por el lado financiero, pues a ver, los bancos están ya en plan mercadillo, ¿sabes? Tengo crédito, tengo bonos, Crédito tengo. tengo... están ahí paseándose entre las promotoras inmobiliarias a ver si alguien les pilla algo, ¿no? Lo Están crédito de lo ya... bueno, de lo mejor, lo superior. O sea, hay crédito a corto, hay crédito a largo, hay crédito de todo. Pues así está. Entonces, ahora el sector inmobiliario está respirando y es de esperar pues que lo haga bien en los próximos... Bueno, lo haga bien, a ver si me entendéis. ¿Ya? Las fregonas, no nos equivoquemos. Las inmobiliarias es un negocio que mucha gente lo tiene crucificado y además que es más complicado. Pero las fregonas pobres, si las inmobiliarias también dan los pisos, oye, van bien. Entonces, en ese sentido, y además que, bueno, que está todo a unos precios tan desorbitadamente bajos que a poco que la situación se tranquilice un poco, pues bueno, ahí en ese lado, en el lado asiático, estamos, en el frente asiático, hay un poco más de tranquilidad que en el occidental. Bueno, la noticia digamos, que nos dio el empujonazo el viernes, pues fue que el paro en Estados Unidos se mantiene muy bajo, se han creado 270.000 puestos de trabajo y, claro, si tuvimos a media semana a Powell diciendo que, oye, que mira, que vamos a ir con cuidadito de no hacernos daño con los tipos porque la inflación parece que se ha portado bien y tampoco los indicadores económicos tampoco están para tirar cohetes. Claro, salió un Powell más relajadito junto con que hace gracia el concepto de Powell relajadito. Eso, salió Powell más relajadito y después el viernes hubo un buen dato de empleo, claro, entonces, vale, tipos de interés que van a subir un poquito más, pero bueno, poco más, y la economía que no estamos tan mal, así que igual salimos de aquí, oye, por la puerta grande. Eso es lo que... Ciprés, es que me estoy acordando de una conversación tuya y mía en el podcast hace justo un año, de yo preguntándote si se abría rally de Navidad. Pues yo creo que sí, que va a haber a ver, December diciembre... Morning. No, o sea, es que claro, a ver, noviembre ha sido un 31% de subida en China. Ojo. Eso. A China Y, nos da igual, queremos y el América. SP ha sido un 11, un 12%, creo. Entonces, eso repetirlo ahora lo veo muy difícil. Hombre, Lo pero que. la diferencia es que China estaba en lo más profundo del pozo. Entonces, que Sí, suba un claro. 30% quiere decir que está bueno, pues como estaba hace 6 meses, a lo mejor. Pero Sí. Estados Unidos no ha tenido una debacle tan, bueno, un Están los poco, ¿no? Pero 4.000, no ¿no? tan No sé cómo va. cataclísmica. Te lo voy a decir cómo va el SP este año. Va menos 15%. Menos 15. Ojo, año malo, pero tampoco fin del mundo.
No, no. Y noviembre se ha portado bien, pero tampoco ha sido lo de China, lógicamente. Yo creo que diciembre, primero, hay que corregir un poco. Eso miramos en la parte técnica, Raúl. ¿Por qué te me adelantas a las cosas? ¿Hay rally de Navidad o no, Ciprés? ¿En China o en Estados Unidos? Nos vale, podemos Claro. dividir el ¿Qué te ha rally. dicho Cárpatos? Cárpatos está con la mosca detrás de la oreja, ¿eh? Sí, no está tranquilo. Bueno, a todo esto, mira, hablabas de Cárpatos. Pues eso, Cárpatos dijo que este dato de empleo él consultó con el que asó la manteca y dice que no se lo cree. ¿Vale? O sea, no se lo cree ni Dios este dato de empleo, porque, bueno, entre otras cosas, le han contestado solo un 49% de los encuestados, etcétera, etcétera. Entonces, he encontrado este gráfico que señala la desviación entre el Household Survey y el Establishment Survey. El Household Survey, si tú tienes 2 empleos, o sea, cuenta por persona, ¿vale? Si tú tienes 2 empleos, cuenta como un empleado, ¿vale? Pero el Establishment, si tú tienes 2 o 3 empleos, te cuenta 2 o 3 veces. Entonces, este gap podría perfectamente significar que hay un aumento importante de pluriempleo. Ya sabéis que en Estados Unidos, por desgracia, pobre gente, es habitual que tengan que tener, bueno, no, que tengan que tener, no. Sucede que hay gente que tiene varios trabajos, 2 o incluso 3. Entonces, eso podría explicar un poco esta divergencia, pero aún y así, todo parece indicar que puede haber un poquito de cocción, ¿eh? Puede haber ahí una cocina. Es que me estoy recordando de la cocina también, que es con el dato de la inflación, ¿no? De España, que no le Sí, gustó Madre cómo mía, salió sí. a Antonio y despidió al responsable. Directamente despidió al director. ¿Y qué cosas? Y, De repente mejoró. y de repente sí. estamos bien, ¿eh? Buena cocina, buena cocina. Cerrar la brigada de la inflación, ¿eh? Bueno, pues eso. Es un dato con el que hay que tener mucho cuidado porque, claro, a ver si nos entendemos. O sea, ahora el mercado se ha ajustado esta semana a un marco, oye, bastante optimista. Eso significa que si los próximos días, semanas, llegan noticias reguleras, nos van a atizar, ¿vale? Sí. Porque ahora estamos en plan, o sea, por ejemplo, la subida de J-Pow de media semana, que fue importante también, fue porque dijo el mercado dijo, vale, con lo que ha dicho, ya la opción de ver tipos de interés al 6 y al 7% queda descartada. O sea, ya me quito este peso de encima, este riesgo de encima, porque hay un riesgo de que una subida al 6% de los tipos de interés, aparte de que sea mala de por sí para la bolsa, porque tienes la alternativa a los bonos, etc., puede provocar una catástrofe económica, ¿vale? Entonces, si tú tienes miedo de que eso llegue a suceder, reduces tu exposición al riesgo. Si de golpe te quitan ese miedo, puedes arriesgar más y tener más dinero invertido en bolsa. Entonces, como eso se ha quitado de en medio, ahora estamos donde estamos. Si la situación empeora, por ejemplo, un mal dato de inflación, si sale un mal dato de inflación que pueda obligar a Powell a apretar un poco más lo que, pues vamos a recibir. Entonces ahora estamos en un momento que estamos, digamos, a nivel de narrativa, lo mejor que podemos estar. Por lo tanto, lo más probable es que lo que vaya viniendo en el futuro, en las próximas semanas, sea para mal. ¿Vale? Qué bien. November Bueno, Mooning se acabó. claro, Llega se el acaba invierno. noviembre. Que si todos los meses fuesen como noviembre no tendría mérito, me explico. No sería el November Mooning. O sea, el Tal año que cual. viene en noviembre, cuando acabe octubre, la gente estará deseando que llegue ese mes. Que antes nadie le prestaba atención, ¿sabes? Era un mes, es el mes que hay entre octubre y diciembre. Ahora ya es el November Mooning, es el mes guay para el inversor. Vale, entonces, comentario importante de Charlie McElligott. El Charlie ha dicho que esto es una cosa que yo estaba esperando y que de hecho se la pregunté hace 3 o 4 días a Cárpatos cuando le entrevistamos. Es decir, ¿cuándo? Le dije a Cárpatos, ya lo veréis en el vídeo, sale el martes. ¿Cuándo el mercado va a dejar de tomar como positivas las malas noticias económicas? Porque claro, esto hay un momento que tiene que cambiar. Hasta Sí. ahora
las malas noticias económicas significaban que la Fed tenía más margen para no subir los tipos, es decir, si la economía va mal, la Fed no puede irse a unos tipos de interés al 8%, pero claro, llega un Y por lo tanto, para punto... arriba. ¿eh? Y por lo tanto, para arriba. Completamente contraintuitivo. Exactamente, exacto. Pero claro, llega un punto en el que vale, digo, bueno, la Fed ya está, ya hemos pasado el pico de inflación, vale, la Fed igual sube medio punto más o un punto y pico más, pero va, ya está, se acabó este tema. Pero, ¿qué pasa con los ingresos de las empresas? ¿Vale? Entonces, cuando la gente se empieza a preocupar por los ingresos de las empresas, las malas noticias económicas dejan de ser una coña y empieza a generar miedo. Y dijo el Charlie que eso empieza ahora. Es decir, a partir del lunes, cuando se hagan noticias económicas malas, el mercado va a reaccionar mal. ¿Vale? Eso es comentario del Charlie de hace unos pocos días. Total, que el PMI de Chicago evalúa la evolución del sector empresarial, es decir, hacen una encuesta, te ponen, pues, imaginaos, empleados, si has contratado más o si has despedido, precios pagados, precios recibidos, estado de los inventarios, y los empresarios pues van contestando si ha ido mejor o peor cada uno de estos puntos, ¿vale? Para tener una idea de cómo va el negocio. Pues está al nivel del 37. Significa que hay un 63% de factores para seguir la evolución del nivel que han empeorado. O sea, he despedido empleados, he cobrado menos por mis productos, he pagado más por ellos, ¿vale? He perdido clientes, sí. Vale. Malos indicadores. O sea, la empresa mal. Peor que antes. ¿Vale? Un 37,2 es francamente mal. Pensad que por debajo de 50 es empeoramiento, ¿sí? Nos estamos Correcto. Es francamente mal. Para que nos hagamos una idea, pues en 2020 se llegó a un nivel de 32, en 2008 un nivel de 33, diría yo, en el 2035, ¿vale? O sea, estamos hablando de niveles del PMI francamente malos y que siempre han venido acompañados de crisis gordas. Madre ¿vale? mía, Porque, la crisis de los 80, la más gorda de todas. Qué curioso. No habría apostado por ella. Pero sí, sí. pues sí, pues fue bastante complicada, sí, francamente. La cuestión es que, por ejemplo, en 2018, que hubo problemas con China y tal, que se frenó y no sé cuántos, pues tampoco se notó, veis, los niveles, tampoco en comparación con cómo estamos ahora, pues no tiene nada que ver. Entonces, hay motivos para estar preocupados de cara a los próximos meses, porque siempre que se alcanzan estos niveles tan bajos, luego suele venir una recesión, ¿vale? O sea, las rayitas grises estas rayitas grises de aquí y esta y esta y esta son recesiones que suelen venir antes, después, durante estos picos tan bajos del PMI, ¿vale? Vale. Y entonces me he encontrado con la situación de Corea del Sur. ¿Por qué? Porque, a ver, Ciprés, ¿para qué cojones me vienes a hablar de Corea del Sur? A ver, pregúntatelo, Wayne, pregúntatelo así en voz alta. Corea la mala, como siempre se dice aquí. Corea la mala. Ciprés, ¿por qué tienes que pensar en Corea del Sur? Porque es un país bastante neutral. Es un país bastante neutral y es un país exportador. Entonces, digo, coño, si le va mal a Corea del Sur, es que va mal en general. ¿Sabes? No es, es que me he peleado con los chinos y ahora tengo... O es que estoy peleado con los rusos y no sé. No. Corea del Sur, oye, el único problema que ha tenido es que los rusos se le han enfadado un poco porque ha mandado armas a Ucrania, pero en principio siguen trabajando normal con todos y no tienen demasiados líos en ese sentido. Es un país, como sabéis, netamente exportador. Ahí está Hyundai, Samsung y toda la pesca. Y fijaos, la línea naranja, que son las exportaciones, fijaos cómo estamos. ¡Ay! Mierda, aquí. Estamos aquí. Se han hundido las exportaciones, las importaciones están bajando también. O
sea que ellos empiezan a notar un frenazo económico, y la balanza comercial, en una situación parecida a otros países energético dependientes, pues una balanza comercial negativa y bastante negativa, cuando, ojo, históricamente podéis ver desde 2014, es un país que normalmente tiene la balanza comercial en positivo, como es lógico, ¿vale? Hyundai y compañía son empresas muy serias y internacionales, y que es un país meramente exportador. Entonces, esto nos confirma, entiendo, que hay un enfriamiento global de la economía y que no es una cosa puntual de un sitio u otro, tal o no. Es que en conjunto hay un frenazo muy serio, ¿vale? Entonces, pues eso, hay que tenerlo en cuenta de cara a, como os he dicho, en los próximos días el mercado empezará a ir caldeándose con las malas noticias. Y por eso pienso que este gráfico merece mucho la pena, porque nos enseña lo que sucede después del pico de inflación, que fue aquí, ¿no? Entonces, digamos que es cuando la inflación llegó al 8 y pico, 9% en Estados Unidos, no sé si llegó a tocar el 10. Bueno, la cuestión es que fue hace un par de meses o 3 ya. A continuación, si no hay recesión, pues tenéis estas múltiples alternativas. La roja, la azul oscura, la azul más clarito. Eso es lo que sucede en un mercado que ha superado el pico de inflación normalmente, porque claro, después del pico de inflación, los bancos centrales empiezan a aflojar con las subidas de tipos, es lo lógico y esperable, excepto cuando hay recesión, que es el escenario probable al que nos enfrentamos, porque entonces, después del pico, aún pueden pasar hasta 6, 7, 9 meses hasta que llegamos al mínimo de mercado, ¿vale? Esto sería, la línea naranja es la media de los índices en años que post pico de inflación ha venido una recesión. Entonces, además, si os fijáis, cuadra perfectamente con el planning de Hartnett de primer semestre de 2023 malo, segundo semestre de 2023, esto de aquí. ¿Pero cuándo crees tú que será el pic de la inflación? Ya ha ¿Tú pasado. crees que ya ha pasado? Sí, ya ha O pasado sea, el ha pic. pasado que Ahora siga estamos creciendo aquí. cada vez más rápido. Yo creo que estamos aquí, Raúl. Ay, Dios, en mi mente no sé por qué estoy en el típico de parque gigante tipo Warner o tal, que te sale el mapa gigante y pones, tú estás aquí. Pues aquí está, Raúl está Pues aquí. no me Espérate, gusta estar ahí, seguro que digo, estamos ahí y no puede que te ser más digo. adelante. Ya, es decir, ayer estuve media tarde con el Gwen. El Gwen dibuja Buah, tiene un arte para dibujar personas. Porque ya paró con Te voy a poner, los memes que solo entendemos nosotros. Chiste interno, sí. te voy a poner A una ver, gorra, ¿eh? estuvimos hablando de la web nueva, Raúl y yo ayer. No, yo estaba explicándole cosas. Entonces, Raúl descubrió por qué me pagan en mi trabajo, por qué trabajo en una fan. Y es porque tengo un arte con el PowerPoint que flipas. Unos diagramitas Tremendos. ahí con 10, señores palos. 10 de ¿sabes? 10, sí, sí, sí. Aquí está Raúl con su pera, ¿eh? O sea, ¿tú crees que estamos en un rebotillo de gato muerto, no? Estamos en el final del November Mooning. Pero me has dicho que iba a ser rally de Navidad. A ver, Claro, porque después del pic queda un poco de rally, ¿no? claro, queda un poco de, ya O sea, va mejor, ya va mejor. Y no, pero ya luego, hablando en serio, eso sería un menos 15 más, ¿no? Ay, ay, sí, ay, algo ay, así. ay. O sea, Algo así. Que en el momento en que le pones números empieza a doler. Cuando lo ves solo en un gráfico dices, bueno. sí, pero al final, con que no la líes tradeando teóricamente el tiempo, en 12 meses estás otra vez igual. Sí. Sí, en principio ya no sería tan grave si te cazan ahora, ¿eh? Siempre y cuando tus empresas no sean de las que van a Claro, al final quebrar. estamos hablando de SP500 porque luego el que está en la típica Tesla de turno, pues a lo mejor no le va tan bien. Y Claro, a lo aparte de mejor una no es un cosa, menos 15, es un en menos 12 30 o un meses menos somos 40. calvos. Claro. Bueno, tengamos eso en cuenta, ¿de acuerdo? O sea, esto es un escenario posible que hará falta confirmar que tengamos una recesión, que, a ver, los milagros existen. O sea, puede aparecer la Virgen en medio de Washington y decir, venga, la economía para arriba, por la gracia de Dios.
Y sucede, ha pasado alguna vez. Pocas, pero puede pasar. Vale, mientras tanto, Credit Mientras Suisse. tanto, que nos dejen un like, que solo hay 50, me dicen por el chat. Oh, 50 Muy mal, likes solo, Qué tío. pena. Y mientras nos dejan un like, Ciprés, que ¿cómo dibujas tan bien, tío? Con el paint, tío. Vaya precisión. Es Raúl- de... Bueno, hemos descubierto la habilidad que Raúl no tiene y admira en los demás, la capacidad de hacer Sí, dibujitos. exacto, exacto. A mí hay cosas que se me dan bien y una de ellas no es dibujar. A ver, no sé, son dotes que tiene uno, Raúl. Son dotes. Joder, Son tremendo, es dotes. que tremendo. Bueno, no te caliento más. Cuéntame, ¿qué es esta gráfica que ha hecho Muni? ¿Qué es? Estos son los Credit Default Swaps de Credit Suisse. Esto es lo que rompió en 2008. Sí, sí, es la peli de Big Short. Pues una de las cosas en las que tradeaban eran los Credit Default Swaps. Fijaos en 2008 el nivel que alcanzaron los Credit Default Swaps de Credit Suisse, los CDS, 270, ¿no? Ahora está en 404. O sea, está más alto que VS, que se ve que lo pasó bastante peor que Credit Suisse en el 2008, no sé por qué. Igual estaba más apalancado en temas inmobiliarios, no lo sé. La cuestión es que, bueno, está muy desmadrado y no es una cosa sistémica, porque podéis ver que VS, el otro banco suizo, pues está bastante tranquilo. Dentro de lo que cabe está a su aire aquí abajo. Ha tenido mejores momentos, pero tampoco está tan mal. Bueno, esto, a ver, a mí lo que me preocupa, chavales, es que hay una acumulación bastante grande de cisnes negros potenciales. O sea, ¿sabes? Si me pongo a pensar cisnes negros posibles, me salen muchos. Y eso, pues no Claro, me porque deja hay tranquilo. pocas probabilidades de que uno de ellos salga, pero tenemos tantos que pueden salir que tarde o temprano va a salir uno. Claro. Ahí hay muchos. Está el tema ruso en Ucrania, que veamos ahora un empeoramiento bestia, porque es una cosa que, a ver, Europa. ¿Visteis la entrevista que dio Boris Johnson diciendo que Alemania quería que el conflicto durase un par de semanas? Y que fue gracias a él que Ucrania resistió y demás, y que la guerra se ha alargado. Gracias, Boris. Sí, muy amable. Pues claro, Europa, el pueblo europeo aún cree que no va mucho con ellos el tema de la guerra de Ucrania, que no, sabes, que algo pasará, que todo se acaba arreglando. Siempre, nunca pasa nada, ¿sabes? A mí hay una cosa que me sorprende y es que no hago más que leer en la prensa que la intensidad de los combates va a bajar próximamente porque es invierno. Por lo tanto, Sí. me imagino que se va a reproducir a lo bestia. Sí, no, Pero sí, sería como muy arriesgado, ¿no? Atacar en pleno invierno, ¿no? pero eso es lo que hacen siempre los rusos, Raúl. Raúl, los rusos tienen ventaja en invierno. Están Bueno, No, acostumbrados. no es que tengan ventaja o no tengan ventajas, es que siempre lo hacen. la movilidad es más complicada en invierno. Sí, pero están No, acostumbrados. ahí no. No, bueno, No, yo... porque está todo No, no, helado, al porque contrario. no puedes mover los tanques en terreno embarrado cuando nieva, pero cuando está Claro, congelado sí. Vale, claro. vale, vale. Y aguanta más peso y no, sí. Justamente es, joder, es su especialidad. Siempre hacen eso en invierno. A ver, perdón, Solo hay una cultura que ha conseguido invadir Rusia en invierno, todas las demás han perdido. ¿Adivinas cuál es? los mongoles, ¿no? Los mongoles. Claro, que son aún más bestias. Son aún más bestias, exactamente. El tema es que tienen ahí, han movilizado 300 o 400 mil soldados que se están preparando. Hay un montón de material bélico, artillería, tanques, no se sabe el número, pero puede haber más de 1000 tanques preparados. Entonces, si ahora lanzan una ofensiva al estilo como la que hubo al principio, ¿sabes? Que llegan cerca de Kiev, en fin, cualquier cosa de estas, y tal y como está el mercado, que lo hemos dicho antes, ¿no? Estamos en un marco de lo más positivo posible, casi, en estos momentos, dentro de la situación que tenemos, ¿no? Si hay un recrudecimiento, significa que Europa va a tener que estar más tiempo en una situación crítica a nivel energético. Pero realmente con que se mantenga, estamos igual de mal.
O sea, Sí, cualquier pero cosa que no sea el fin es malo. totalmente, Raúl. El Pero una el cosa es la fin, vale, realidad y conceptual. otra cosa es la narrativa. Ah, O bueno. sea, lo que tú dices es 100% real, pero no es el mismo efecto el que tiene que empiezan a salir noticias de que los rusos rodean Kharkov, los rusos no sé cuánto. No es el mismo efecto. Aunque tú tienes toda razón, ¿eh? Solo con cómo estamos igual de mal. Pero bueno, si encima se recrudece eso, tenemos... acordaos que Harnett habló de estrés financiero. Pues aquí tenéis a Credit Suisse listo para liarla. Ahí está. Después tenemos el sector inmobiliario americano. ¿Veis lo que está pasando con el rate Blackstone. de BlackRock? Pues eso Blackstone. significa que las inmobiliarias americanas pues pronto tendrán problemas como han tenido las chinas para financiarse. Hay posible Evergrande americano. Ya sé que en América no hay nada como Evergrande de grande. Bueno, problemas. ¿Vale? Hay un montón de problemas potenciales en el aire que en los próximos meses pues nos pueden dar un susto. Vale, vamos terminando. Increíble el impacto que ha tenido el vídeo de Mr. Timbits, ¿eh? O sea, Rompiendo mercado. me parece acojonante que después del vídeo de la semana pasada, el TLT, que es ni más ni menos el ETF que el señor Timbits propuso para, oye, vamos a jugar aquí los juegos americanos próximos 6 meses, no sé cuántos aquí. Tal. ¿Cómo lo Justo, describió? Una forma segura de ganar dinero en corto plazo. Ya ves, ¿eh? sí. Sin Mr. ser Timbits recomendación de buenísimo. inversión, es solo por la ciencia. Pues desde... Es la segunda entrada de dinero más grande de la historia, ¿eh? Increíble Timbits, el impacto, ¿eh? La segunda más grande de la historia, solo superada por 2021. O sea, al inicio de este año, cuando hubo miedo y tal, también tuvo una entrada fuerte. Pero ahí está. Con todos los momentums haciendo bola. Claro. Aquí algún nigeriano se ha destapado, ¿sabes? Ha ¿Me dicho, estás aquí tengo... diciendo que gracias a Mr. Timbits le hemos hecho un GameStop al bono americano? Sí, gracias a No, Mr. pero... Timbits estamos salvando la economía americana. Ahora estamos financiando a Biden aquí. Para que pueda sabotear nuestra industria llevándosela a Estados Unidos. Pues sí, una entrada tremenda. A ver, esto lo único, ahora ya en serio, lo que hace es confirmar que hay realmente una jugada que está viendo mucha gente de ganarle dinero a los bonos los próximos meses, tanto en cuando la Fed va a empezar primero a dejar de subir tipos y luego empezará a bajarlos si la economía se frena. Entonces, a ver, bromas aparte, pues mira, muy bien el señor Timbits y Momentum también por tratar este tema pues una semana antes de que se pusiese tan de moda. ¿Vale? Y ahora ya pasamos a la pinta de colores. Como nos gusta. Aquí ya no sé ahora qué color ponerme. Bueno, voy a dejar el rojo para el SP. Lo digo porque ya veréis como... Mirad, el SP ha cerrado por encima de la media de 200. ¿Vale? Un aplauso. Bravo, bravo. Un aplauso para el SP. Es una gesta importante. Es una gesta, merece un reconocimiento. ¿Cómo se nota que has puesto el micro bien y ya no se oye todo el eco? Porque de esas palmadas, con el micro como lo tenías el otro Ya día. ves. Sí, no sé qué pasó el otro día. Yo al final no he hecho nada. Bueno, sí, tocamos una cosa con Raúl, es verdad. Hicimos un ajustillo. Bueno, ha conseguido cerrar por encima de media de 200. Eso es muy positivo. De momento solo le está frenando esta directriz bajista. Yo creo que lo que va a suceder con la bolita de cristal es que vamos a hacer aquí un metisaca para joder los stops de la gente, los stops de los cortos. Hay mucha gente que tenía posiciones cortas y al final se va subiendo, pues se les entra el canguelo y tienen los stops puestos ahí. Entonces, lo más probable es que intenten joderles esos stops, crearles problemas, decir, oye, ¿qué hago? ¿Un cambio tal? Y no creo que en torno a los 4.200, desde ahí vamos a tener que corregir hoy. O sea, que hay que descansar. Fijaos, November Bunning, desde del 3.700 hasta 4.100 hemos hecho. Desde octubre vamos desde el 3.600 hasta aquí casi, o sea, subiendo muy rápido. Toca un descanso, ¿vale? Pensad una cosa, si
tenemos este descanso, esta corrección, y termina en el 3.900 o 3.800, por ahí, mejor si es por encima de 3.900. Esto sería empezar a hacer mínimos relevantes crecientes, ¿vale? Y eso sería muy alcista, ¿eh? Entonces, yo por eso digo es que tengo una situación bastante en estos momentos para saber qué va a pasar, bastante dudosa. Claro, igual esto es pues de cara al mes de diciembre. La segunda mitad de diciembre, por estacionalidad, es buena. O sea, hasta el día 15, Raúl, prepárate porque no tiene buena pinta. Pero a partir de mitad de mes, de la mitad de las sesiones, ahí mejora. Y a partir del día, la sesión número 14 o 15 del mes hasta la 20-21, sube bastante, suele subir bastante la bolsa. La famosa gráfica esta que después de las elecciones se subía, esa ya no nos sirve. O sea, ya no nos gusta. Es que, sí, no nos gusta, eso es así. O sea, eso es una media histórica y es algo que durante todo el año nos va a hacer como un viento de cola. Nos va a proteger. Sí, claro, es un aura que te protege, ¿no? El aura de Biden que te mantiene. Pero claro, si Credit Suisse salta por los aires, yo qué sé, ¿sabes? Si hay problemas mucho más gordos, una recesión descomunal, pues bueno, lo que va a pasar es que en lugar de bajar un 27, pues gracias a Biden, a su tercer año electoral, pues bajaremos un 22, ¿sabes? Pues eso, tampoco se le puede pedir más al pobre hombre, ¿qué le vas a pedir? Mientras que yo China la veo distinta, chavales. Yo lo siento, porque vosotros no sois mucho de chi, pero China la veo distinta. Pero tampoco somos pesimistas, o sea, no somos ni fans ni haters. Exactamente. Somos gente del mundo, claro. Gente del mundo. El tema en China es que, aparte de todos los problemas que tienen los demás, a China se le está descontando un catacrack inmobiliario descomunal. Entonces, como eso no parece que vaya a pasar, pues tiene un poco más de margen para subir. Bueno, coño, ya ha subido un 30. Hombre, desde mínimos, ¿no? Eso, ha subido un 30. De todas formas, está muy por debajo de cómo estaba hace, vamos, ni tan siquiera un año. Sí. Y aparte que está a precios más propios de la China del año 2012 que del 2022. Pero bueno, tiene un poquito más de gráfica, ¿no? De, hostia, nos atacan los bots. ¡Atacan! ¿Lo cargas tú? Voy, sí. Dale. Destruye a esos hijos de puta. Hacía tiempo que no los visitábamos. Saludos cordiales. Dejad un like antes de que panemos. Las chavalas que dice Beautiful Girls Here. Tendrán que ganarse la vida. Bueno, por su parte, el dragón es el día. Ya lo dijo, está feliz. El dragón está feliz. La plata va bien. La plata tiene una semana. ¿Le marcan más money a la plata? Sí, yo creo que sí. O sea, tiene a ver. Igual no va así directo. Adriatic se ha marcado un 40%. Adriatic lleva un rally al son de la plata, del zinc y de tal. Igual no va directo. Si sigue subiendo la plata, yo voy a estar muy contento porque Adriatic es mi tercera posición y voy cargado como una patata. Así que vamos, ha sido una semana interesante. O sea, igual que esta figura, si estuviese al revés, sería muy bajista. Cuando está así, pues es muy alcista. Esto normalmente, esta pata de aquí que le falta, veis que hace un hombro, la cabeza, el hombro, pues falta aquí la segunda pata. Esto debería cerrarse. Puede ser que no sea directo y que sea así, pero debería. Y la plata, pues por fundamentales y demás, tiene margen. Además, este último mes ha habido un récord histórico de compras de oro por parte de los bancos centrales. Creo que han sido 400.000 millones. Una auténtica barbaridad de oro han comprado los bancos centrales. Lo cual, pues está fortaleciendo mucho al sector. Un sector que, si seguís el canal de Dani, pues sabréis que además la plata tiene un déficit estructural por culpa de problemas a nivel de producción, de falta de inversión y de un aumento del consumo derivado de las energías renovables y que a la gente le ha dado por acumular plata en casa, el silver squeeze. Entonces, pues bueno, a nivel fundamental tiene margen para esta subida y a nivel técnico, pues sinceramente, este gráfico, lo normal sería que vaya a buscar estos 25. Puede ser más rápido, puede ser más lento, pero debería ir a buscarlo. Así que, bueno, Raúl, yo por mi parte ya estoy. Escúchame,
Lo de que Barry, lo de que ha dicho que ya no está corto, ¿es cierto? Sí, Es sí, ha seguro. hecho el trolazo, ¿eh? Ha hecho el trolazo. No, porque no ha dicho que ya no está corto. Él dijo, no os podéis imaginar lo corto que estoy. Exactamente. Claro, o sea, Y entendiendo que entonces, estaba muy corto. claro, pero ahora ha dicho, no estoy corto. No os lo pensabais. No, esto sí que Es no os que lo hay que pensabais. quererle. No os imagináis lo corto que estoy, porque no estoy corto en absoluto. Claro, porque todos os pensáis que estoy corto, pero no lo estoy. Oh my ¿Sabes? god. I can't believe it. Hay que quererle. Yo Ay, tampoco me lo acabo de creer. No sé qué nivel de trolazo está. estoy perdiendo la fe en Barry, ¿eh? Pierdes la... Nunca Cada dejes de vez soy más de creer. McElligott, ¿eh? Me cae cada vez mejor. Bueno, te pondré a McElligott, va. Ya te pondré a McElligott Sí, aquí para... exactamente, pónmelo con la barba. Te pondré a McElligott con la barba, venga, la semana que viene, va. Es que Raúl, no lo sabéis, pero él es muy sensible con estas cosas. O sea, tú le pones las guitarritas griegas Es y él, verdad. coño, Viene pues arriba. se viene Y yo arriba. rindo más, claro. Extra de motivación, claro. Estos detalles le llegan, ¿sabes? No es como a otras personas que no, a él es así. Bueno, Bueno, chavales, hay varias cosas. Muchísimas gracias por esta actualidad, Ciprés. Me he reído bastante. Incluso con Sí. las malas noticias me he reído No bastante. no se nos escapa. Ay, no, lo de Twitter. ¿Eso lo comentamos o qué? Elon Bueno, ha pero eso desvelado, ¿no? Bueno, eso ha para otro desvelado, día. pero Para un vídeo eso, corto. como lo hizo ayer, espérate que la historia. Es que no he leído nada, sinceramente. Deja que la yo sí que historia lo he se cierre leído, un yo sí poco que lo he más. leído. Leo el Pero, a artículo de ver, Matt Davey ¿Y y la que está resumen rápido? ocurriendo. resumen rápido, pues que ha enseñado emails de políticos demócratas, también algún republicano, empresas y celebrities, pidiendo a la gente de Twitter que censurara, borrara, eliminara tweets que no les gustaban. A ver, añadiendo sobre lo que has dicho, el problema es que el servicio de, oye, bórrame este tweet que no me gusta, que hacían tanto la campaña republicana como la campaña demócrata, lo hacían para los dos. Pero ese servicio no era una cosa que tú pudieras rellenar un formulario y decir, elimíname este tweet, sino que simplemente tenías que tener un amigo en Twitter que tuviera esas capacidades y decirle, oye, por favor, bórrame este tweet. O sea, una cosa muy manual. ¿Qué ocurre? El 98% de la plantilla de Twitter es demócrata. Por lo tanto, tienen muchos más amigos demócratas que republicanos. A los dos pobres desgraciados que eran republicanos borraron un par de tweets. Los demócratas estaban borrando, ni se sabe lo que estaban borrando, unas cosas completamente demenciales. Matt Taibbi es un periodista bastante reputado, ha escrito varios libros muy interesantes. Si no me equivoco, es el que escribió Has quitado mi Cryptopia. pantalla, ¿no, Wayne? No, está tu pantalla, pero la No, quito. Pues estamos. pon la charleta, pon las moneditas para charlar, hombre, que necesito las Matt moneditas. Davis, si no me equivoco, es el que escribió Cryptopia, que es un libro investigando o sea, precisamente cómo ocurrió el crash de 2008 y todo, bueno, todos los tejemanejes oscuros, legales o ilegales que estaban haciendo. O sea, es un tipo de, digamos, moral intachable. Y está escribiendo el artículo sobre bueno, cómo han manipulado los de Twitter. Y yo os dije, cuando hablamos de Twitter y cómo vamos, con jocosidad veíamos cómo los empleados de Twitter estaban yéndose y lloraban, y alguien comentó, oye, están llorando porque son unos millennials que ahora tienen que buscar otro trabajo. Y yo dije, no, están llorando porque muchos de ellos pueden tener problemas con la ley. Porque esta gente claramente, no es ya que censuraran tweets o no censuraran tweets, que puedes decir, oye, mira, es una empresa privada que hagan lo que les sale de los huevos. Es que de lo que les van a acusar es de haber interferido en las elecciones. Sí, sí. Es Hay muy grave. un diputado republicano que ha dicho que van a ir todos a declarar, ¿eh? Van a hacerlos Hombre, declarar a todos. pues la Villayaga de esta va a flipar, que es la que estaba Sí. llorando. Y es la que, de hecho, en una de las cosas que se han filtrado era en la documentación interna. Y cuando censuraron la historia del portátil de Hunter Biden, la censuraron de tal manera y de forma tan brutal que es que incluso los propios trabajadores de Twitter dijeron, oye, pero esto ¿por qué lo estamos censurando? Y dijeron, no, bórralo. Y dijeron, bueno, pero es que esto no rompe ninguna de nuestras normas. Es Bórralo. Y política de hackeo era justo. Claro, Y y el el tema es, tipo que estaba encargado de eso decía, pero, o sea, sabemos que esto no está rompiendo las normas. Entonces la excusa es eso, que ha sido un hackeo. Entonces eso ya entra dentro del punto criminal. Hay que recordar, hay una ley muy importante en Estados Unidos respecto a todo el tema de Silicon Valley. Si no me equivoco es el no sé qué 232. Esa era una ley en Internet que establecía una clara diferencia entre lo que es un medio editorial y lo que es una plataforma.
¿Vale? Si tú eres un medio editorial y eres, por ejemplo, el Washington Post o el New York Times, tú escribes lo que te salga de los huevos porque es tu línea editorial. ¿Vale? Solo eres responsable de todo lo que escribes. Y si dices algo que son calumnias, pues alguien te puede denunciar por calumnias. ¿Vale? Tú eres responsable porque te haces responsable de todo lo que se escribe en tu plataforma. Sí. ¿Vale? Si eres Twitter, tú no te haces responsable de lo que se escribe en tu plataforma, porque tú eres el cable de teléfono sobre el... Si yo Sí. amenazo de muerte al señor Ciprés, ¿vale? Le digo, No, dame tu cruz, no. Fernando, te mato. El que comete el crimen soy yo. Y hay un teléfono, que es un cable que está llevando. Esa es la plataforma. Bueno, pues Twitter, al ser una plataforma, es el cable. Por lo tanto, Twitter ni debe, Ni o sea, puede. puede. El problema es que puede, porque es muy difícil censurar Ya. una conversación telefónica, ¿no? Pero Twitter no debería poder censurar ciertas conversaciones, porque es simplemente una plataforma, es el cable. El cable tiene que dejar que todo pase. Y luego Claro. ya decidirán entidades externas si eso es un crimen o no es un crimen. En el momento en el que empiezan a cortar tweets que no son los que son, se cargan primero esa ley, la normativa 230, si no recuerdo mal, ese es el número. Y luego es que, más allá de romperse la normativa 230, que eso ya es un crimen gordísimo, es que encima ahora van a estar acusados también de interferencia en las elecciones, que es, pero gravísimo. O sea, imaginaos qué crimen es ese, claro. Leí O sea, la frase de que Elon no solo ha comprado una empresa, ha comprado la escena de un crimen. sí, ha comprado la escena de un crimen. Sí, sí. Zach Prosoviec creo que lo puse. Qué curiosa esa frase, sí. Es Claro. verdad, sí. He leído esta mañana también, me ha parecido. A ver, la has leído también, ¿no? Y aquí Sí. salta mucho la diferencia entre lo que es Estados Unidos y España. O sea, en España esto no levantaría ni un titular. Es decir, para nosotros yo creo que esto, o sea, de hecho los Twitter de España pueden estar bien tranquilos, que yo creo que no les pasa absolutamente Se han nada. despedido a todos los de Twitter España ya. Sí, bueno, están en la calle, pero que no van a ir a la cárcel ninguno, vamos, ni locos. Al contrario, Por eso lo dices, Pedro sí. Sánchez les pondrá una medallita. Te recuerdo que no ha pasado más de una vez que en España todos los periódicos, izquierda, derecha y más allá, han amanecido con la misma portada. No ha pasado una vez, ha Sí, pasado es varias. verdad, el de salimos Varias. más fuertes. Sí. Varias. Si es una Aquí en excolusión. España eso no levantaría ningún tipo de... Vamos, es que estamos acostumbrados a cosas mucho más bestias, ¿no? Pero en Estados Unidos sí se lo toman mucho más en serio. Sí, esas cosas. Y hay gente que ha ido a la cárcel, así que bueno. A ver qué pasa. Yo más que nada, a nivel de inversión, el problema es por las otras... Es decir, que esto se expanda y afecte a otras cotizadas. Es decir, Amazon también hizo sus cositas, Google, Facebook es la que veo con más peligro. Pero Google también, o sea, si Google le acusan de haber alterado el algoritmo, cosas así, cuidado, que esto puede acabar teniendo más repercusión de la que podemos pensar en un principio. Sí. Yo por eso, desde el principio pensé, es imposible que le permitan a Elon comprar Twitter. O sea, yo daba por supuesto que esto no iba a pasar, justo por lo que estamos comentando ahora. La verdad es que ha sido bastante sorpresivo. Sí, no, o sea que no. No, pero la que veo que puede tener un problema es Facebook, porque de hecho ya recuerda esos vídeos estupendos de Mark Zuckerberg declarando en el Senado, y eso venía precisamente por preocupaciones de que había habido manipulaciones y que, bueno, que estaba destrozando el discurso político en el país. Claro. Y Entonces, Meta Twitter era también. mucho peor. Es que Twitter era mucho Meta, Google y compañía, pues esto no les va a hacer ninguna gracia. Así que, bueno, tendremos que ir viendo cómo evoluciona. ¿eh? Porque, se van a liberar Apple y Microsoft porque no son plataformas, hacen cacharritos. Claro, Apple y Microsoft en ese sentido no tienen tanto problema, pero Google, Meta y Amazon, pues ahí ya, cuidado. Bueno. En fin, seguimos a la siguiente fase, pero antes de seguir a la siguiente fase, ¿dónde están nuestros likes? Mirar qué actualidad tan estupenda os ha hecho el señor Ciprés, como todos los domingos. Una cosa fantástica. Yo creo que ha estado bien. ¿Tú qué crees, Raúl? bien. Yo creo que está bien. Ha estado bien. Creo que a mí me ha gustado. A ver, estamos dentro de una semana tranquila dentro de lo que cabe. O sea, ¿sabéis? Cuando hay crashes es mucho más fácil hacer la actualidad. Te la haces sola. Te haces sola, ¿no? Se hace sola. Oye, ¿has pensado que el ChatGPT te haga la actualidad y así te vas a tomarte unos polvorones o algo? Bueno, si queréis podemos probarlo la semana que viene. Hago una pregunta.
O sea, le pregunto sobre Angelique a ChatGPT Pregúntale, a ver qué te y dice. sobre Andrew Austin. Voy a probarlo, venga, a ver si me acuerdo, lo hago. Bueno, pero no, O sea, seguro que no. había Si te un... sustituimos por el chat GPT, no va a tener tanta O sea, gracia había una la página web actualidad. que haciéndote preguntas llegaba a la respuesta, ¿no? ¿Se podrá hacer con Andrew? Pues No igual. me acuerdo cómo se llamaba, ¿eh? Wayne, ¿tú te la sabes? 6 degrees of difference, maybe. Ay, no me acuerdo. Bueno, en Maybe. cualquier caso, Bueno, whatever. tenemos 150 likes, pero aquí nos están viendo 300 personas. ¿Dónde están esos likes? El señor Ciprés está triste. Mirad el Kruger Run como llora, pobrecito. Está como así apenado. Está apenado, el pobre. Ay, no puedo pintarme lágrimas, ya no tengo el puntero. Es el PowerPoint. Iba a pintarme lágrimas. Y si os gusta lo que hacemos, tenéis dos grandes formas de agradecérnoslo. Una es compartir nuestros vídeos con todo el mundo. Nosotros intentamos llevar la palabra del señor Kruger a todas partes. Y la otra que podéis hacer es suscribiros, por favor. Hay que pasarle estos vídeos a la gente. Ayer estuve en un compromiso familiar y estuve con mucha gente joven y estuve preocupado porque eran todos comunistas. Y dije, ay Dios mío, vamos a morir todos. Así que hay que hacer una labor de proselitismo, intentar ¿Cómo puede haber civilizar. comunistas hoy en día? Ni Deng Xiaoping, ni Xi Jinping, ni nadie es Declarados comunista. marxistas, ¿eh? Pero Declarados si no es nadie marxistas comunista, ya no quedan. O sea, con, solo con queda Castro. curros londinenses de 500 libras al día, pero comunistas. O Solo sea, una queda Fidel cosa... Castro. Bueno, Fidel Castro no ya está. Los cubanos, no queda nadie ya. Por favor, hombre. Tienes que, por favor, que se modernice. Que se lean los libros de Xi Jinping, ni que sea, hombre. No te preocupes, que el Labour va a ganar las próximas elecciones y el 50% que pagamos de impuestos ahora nos va a parecer poco. Nos va a parecer que eran los Madre mía, buenos es que tiempos. no hay sitio, ¿eh? No hay sitio seguro donde estar. No hay sitio En seguro. Europa, digo. Vais a acabar Bueno. todos en Pekín conmigo, ya verás. Ay, Dios mío. Raúl, vamos allá. Vamos Nos allá. traes historias de piratas, nos Historias. traes historias de barquitos. Entonces Historias, yo voy a abrir esta sección así. de Coño, pero esto era para el final, bueno, por ahora. Espérate, vamos. Es que me gusta mucho. Vamos a empezar por la parte de piratas, entonces. Es que pensaba que vas a empezar con los piratas. ¿La he liado? La he liado. La he liado, lo siento, pido perdón. Da igual, da igual. Uf, eso le afecta mucho a Raúl estas cosas. Te traigo historias, tío. Esto de dedicarse solamente a la inversión, de no tener trabajo más allá de proteger mi patrimonio y contaros historias en Momentum. Pues os traigo unas que han pasado últimamente que considero interesantes. Y pues bueno, a ver que. No, ojo, esto son historias, no son consejos de inversión ni nada por el estilo. De hecho, muchas de ellas, para llegar a ser una decisión de si puede ser interesante o no, hace falta mucho más tiempo de investigación y tal. Pero bueno, venga, comparte mi pantalla. Vamos a empezar con la piratería. Vamos a empezar con los piratas. Empezamos con los piratas. Usea. Esto es Usea. Esto yo no he visto. Además, me lo estaba preguntando mientras hacía la portada, de si he visto un cambio tan radical en un management en tan poco tiempo. Porque. O sea, Usea, que es una empresa que seguimos desde que hicieron la spin-off. Es que no hace ni 6 meses, bueno, de la spin-off. Sí. Y cuando la hicieron era en plan, esto es el vehículo más pirata, más en busca de la dilución y de destruir capital que te vas a encontrar. Y aún así, fíjate que cuando que de salida se fue a más de $8. ¿Podrías decir que los piratas se han quitado el parche? Sí, ya no. Se lo quitaron ya hace tiempo. Ahora están ya, o sea, han pasado la rehabilitación, han pasado ya los juicios. Ahora llevan chalequito, camisa están planchada. están fuera de la cárcel ya. Y esto es una historia tremenda y espectacular, como una empresa que sale a cotizar únicamente con el objetivo de diluir para crecer y para comprar barcos, termina... Pues bueno, presentaron resultados hace unas semanas y bueno, informaron de que han recomprado más del 30% de las acciones. Insisto, todo esto en menos de 6 meses.
más del 30% de las acciones. Ha habido días en USEA que se han tradeado más acciones de las que hay, sumándolas todas. No está mal. Para que veáis la liquidez de la acción. Es tremendo, porque al final estamos hablando de una empresa que capitalizará a día de hoy unos 20 y pico millones. Pero claro, si al final el volumen diario es un 10% de la capitalización, pues es súper líquida. Es más líquida que Quistos, tío. Es una locura, pero es así. Y pues bueno, el caso. Bueno, es que no sé, vamos a poner el vídeo que hicimos en el club de USEA, en Yo abierto. lo que tú me pidas, Raúl. Bueno. Yo si llegamos a un nivel razonable de likes en este vídeo, lo colgamos. Bueno, pues hay como 2 vídeos, me parece, de USEA o 3 en el club. Y bueno, el caso, resumiéndolo, para los que la escuchen la empresa por primera vez, esto es una empresa que nació solo con un barco, que además era un drybull, que transporta materias primas súper antiguo, del 2000 y poco. O sea, una auténtica chalupa, una chalupa Sí, clásica. sí, una chalupa, de la que diría nuestro Proper amigo chalupa. Chile. Una señora chalupa, sí. Y lo que hicieron fue diluir una barbaridad, pero una barbaridad, en plan, sale la empresa solo con el barco, que el valor de ese barco estaría entre 10 y 15 millones, y se gastaron como 80 millones, si no me equivoco, entre 70 y 80 millones en comprar 4 tanques. Es decir, pasaron de estar en el peor sector marítimo, que es el del dry bulk, a entrar en el más hot, el que más momentum tiene, por todo lo que hemos hablado en la actualidad del tema del oil ruso, los que más han salido ganando, o uno de los que más han sido los barcos de transporte. Bueno, pues el caso, los compraron en verano, 4, y 2 o 3 meses después vendieron 2, sacándole un 50% a la operación. De lo que les había costado en apenas 3 meses, sacaron un 50%. ¿Y qué pasaba? Que claro, en una empresa que capitalizaba menos de 10 millones, compraron por valor de 70 a 80 y claro, vendieron 2 por 60 millones. Entonces, claro, al estar tan apalancada, la empresa metió un giro radical de literalmente nadar en cash. Y pues bueno, lo que hubiese pensado uno normalmente es que bueno, eso da igual porque esta empresa está solo para diluir, han vendido estos barcos, se pondrán a comprar Tribal o cualquier otra historia para enriquecer a los principales accionistas o controladores o el CEO, etcétera, etcétera, pero no, sino todo lo contrario. Han completado ya 2 programas de recompras, lo que os he dicho. Más del 30% de las acciones, un 20 y pico y un 30 y pico por ciento se han liquidado. Qué broma, madre mía. Es una locura. Ya te digo, en menos de un trimestre. Además, hay otro programa ahora funcionando de recompras que yo entiendo que lo estarán usando. También se limpiaron 10 millones que tenían de preferentes que eran convertibles. Se las limpiaron, que esas preferentes tenían un valor de la hostia. Más las preferentes eran de la matriz, que era en plan, yo pensaba, esto lo van a convertir en algún momento, porque claro, está la empresa cotizando súper barata, pero no. Sorprendentemente, se las han limpiado, los 10 millones en cash, sin pagar en acciones ningunas, y pues es muy curioso, porque, pues eso, lo que os digo, para colmo, esta última semana, es que es una locura, tío. Sacan el día 21 de noviembre dividendo especial de $1. Y esta empresa que he enseñado cotiza a 3 y pico. 3 y pico ha subido mucho después del anuncio del dividendo. Entonces te están pagando, o sea, han recomprado como un tercio de las acciones y además te están pagando un dividendo de un 30 y algo por ciento de yield en un solo pago. Y no solo eso, sino que además te dicen que incluso después de pagar el dividendo, siguen teniendo $4,3 en caja por acción. Que es una locura. O sea, mira el precio al que está. Raúl, ¿puede barbaridad. ser que comprásemos acciones a $2? Sí. Ahí las tenemos. Un día que subió un 40%. si no recuerdo El mal. día de la recompra fue cuando entramos. Al final, aquí la jugada era ¿Cuánto se han quitado el parche, no? estaban dando pasos, claro, estaban dando pasos a hacer las cosas bien, pero es que no, lo están haciendo todo muy bien. Insisto, yo creo que esto ahora mismo es probablemente la empresa que mejor capital allocation he visto hacer en el último trimestre. Pues claro, se han limpiado las preferentes, se han recomprado un tercio de la empresa, ahora pagan un dividendo especial. ¿Qué más se les puede pedir? Es que no sé, yo
no les puedo poner pegas. Hay que ver. Además, estuve en la conference call, bueno, la escuché en directo y la sensación que me da el management es de que ya no son piratas. Puede que sean los primeros griegos. Es que el cambio, insisto, el cambio es brutal. Los primeros griegos. El cambio es brutal. Y mira, es que piensa, aun pagando $1 por acción de dividendo, el NAV estará entre 9, bueno, voy a ser más conservador, entre 8 y $10 por acción está el NAV. Y está a 3 y pico, y te van a pagar 1. Entonces, pues yo qué sé, a ver, hay mucho potencial porque para colmo los rates, sobre todo pues, ahora mismo les quedan 2 tankers y el cap este viejo, la chalupa. Los rates de los tankers de los LR2 están altísimos, están a 70.000, Claro. entre 60 y 70.000 por día, es una barbaridad. Entonces, bueno, pues es una situación curiosa. Un caso histórico de redención, La historia que hizo llorar a Steven Spielberg. Y es que es una barbaridad, tío. Yo no sé lo que van a hacer ahora en el futuro, pero quiero decir, el mercado no se lo cree. Cuando anunciaron el dividendo, la empresa subió un 5. Ese día subió entre un 5 y un 10% solo. Yo pensaba que iba a subir un $1, que es lo que iban a pagar, ¿sabes? Pero no, entonces, pues bueno, es una situación interesante para seguir. Y porque, claro, insisto, la empresa es súper líquida, y tiene otro programa de recompras activado que yo entiendo que se lo van a liquidar muy pronto, porque con el volumen que hay diario de acciones, en 2 o 3 semanas se han liquidado $3 millones que creo que tienen activos. ¿Cuánto has dicho que pretenden recomprar ahora? O sea, ¿cuánto han anunciado? ¿Cómo? ¿Cuánto han anunciado que van a recomprar ahora? No, mira, hicieron un programa de recompras el primero de 3. Que se llevaron un 30%, sí. No. Hicieron uno de 3, lo completaron. Pusieron otro de 3, lo volvieron a completar. Entre esos 2 es el 30%. Vale. O puede que más, incluso. Y ahora han puesto otro más de 3. Que es un 10, es un 8% más de la empresa. Sí, claro, depende cuánto suba la acción, a cuánto el precio medio de compra, porque como está tan volátil esto. Y pues es que es una barbaridad. La situación esto, yo no he visto nada parecido. También hay un tema que hay unos warrants a strike 3.25, pero cuando paguen el dividendo se van a quedar otra vez muy por debajo de entrar in the money. Pero aunque no recompren los warrants, que podrían recomprarlos realmente si quieren, aunque no lo recompren, el NAV sigue estando por encima de $6. Así que es que a nada que hagan las cosas bien, teniendo en cuenta que tienen todo el viento de cola de estar en el sector en el que hay que estar ahora mismo, esto puede tener un potencial brutal al alza, ya te digo. Yo no he visto nada parecido. También nos está diciendo Tatín en el chat que es verdad, los LR2, que son, por entrar un poco más en detalle, son barcos de gran tamaño que se dedican normalmente a mover grano o algo así. No, derivados del petróleo, tipo, yo que sé, diésel o gasolina o whatever. Y lo que están haciendo ahora, como se han disparado aún más los rates del crudo por todo el tema ruso, lo que están haciendo es convertir los LR2 en tankers de crudo normales, porque están cobrando mucho más. Ok. O sea, están adaptándolos para ello. No, porque tú puedes. Con los barcos últimamente. Tú puedes cambiar de manera fácil, de tanker de derivados, como es este, a tanker de crudo. Lo que es jodido es cambiar de crudo a derivado. Ok. En plan, por así decirlo, es como un cambio que tiene difícil retorno. Lo que pasa, claro, es que ahora mismo los Aframax van volando. O sea, es una barbaridad. Los veis. Bueno, es que los Aframax me refiero a los de crudo. Lo que hemos comentado del cap al petróleo ruso va a ayudar. Al sector le viene de perlas. Bueno, claro, es que sector, el día que mira, había miedo, Cipresa, había miedo, y ahora dejo que termines tu reflexión. No. Había miedo de que se complicase el asunto y Rusia dejase de exportar el crudo, porque si dejan de exportar el crudo, los tankers pasan de estar en to the moon a irse al infierno. Y en gran parte va a depender de la decisión rusa, pero como el cap que ha puesto Europa no es agresivo, por así decirlo, y Rusia va a seguir, no ha dicho que no, o sea, va a seguir suministrando el petróleo, aunque sea a la India o a China o a quien sea,
pues los tankers cuando se anunció eso se metieron en un rally. Claro, ¿cómo no? Claro, no, es que eso está. En principio les Entonces, favorece. pues bueno, a ver, si subimos los vídeos del club y de la cocina y tal, pues en abierto, pues la gente verá que esta empresa estaba creada para ser piratería pura, pero como paso tras paso se está convirtiendo en una empresa que, joder, es que no hay nada parecido, yo no he visto nada parecido. Recompras de tanto de la capitalización más dividendo especial de $1, cotizando a 3, no sé, mínimo es una acción para tener en la lista de seguimiento. Pues sí. Que, fíjate, que 100%. le quedan 4,30 y a saber lo que van a ganar este trimestre. Que esto estará per 1, abajo, 1,2 o por ahí. Es que es complicado porque los otros 2 tankers que han vendido los vendieron en medio de Q4 y los tuvieron a lo mejor una semana funcionando, pero esas semanas están generando un cash que flipas y te lo cambia todo porque esto capitaliza poco. Claro, Entonces, pues bueno, es una situación muy curiosa. Ya te digo, en su momento yo no confiaba, ¿eh? Si yo hubiese visto esto, o sea, si hubiese visto la bola de cristal y hubiese metido aquí hasta, vamos, como diría Tatín, las joyas de la abuela. Porque claro, al final esto estaba más barato que la navíos de turno. Y joder, es que hace esto navíos y se va a 100. Bueno, a 100 no, pero a 60, 70 sí. Sí. Y bueno, A ver, hasta igual aquí, toma nota, o sea, Angeliki, ¿eh? Ojalá, ¿te no, imaginas? no creo. ¿No? No creo porque tiene mucho dry bulk. Si fuese al En el revés, si bar, en el bar de tuviese... los piratas, tío, igual charla con la gente de Usea. Sí, Puede ser, puede ser. Hombre, claro, si son griegos. por eso, en el Seguro bar que de se los conocen, piratas. ¿eh? Seguro que se conocen. Hombre, a mí me da la impresión de que Angeliki conoce a todo el mundo en ese mundillo. Hombre, sí, seguro, eso seguro. Yo creo que le Así ha que, no, comprado y claro, vendido ahí se barcos a todo el conocen. mundo. Ahí se conocen entre todos. Pero bueno, pues hasta aquí, Usea, vamos a seguir. A ver, Venga, ya te digo, muy interesante la historia. Uno de los... Es que las Es una primeras las historia de compré a redención, 2,0 es bonito. algo. Esto es como crimen y castigo al final. Es bonito, me gusta. Yo el dividendo este de $1 no me lo esperaba. ¿eh? Es que fíjate, es que eso. Mira, aquí lo dice, mira, un 33% de Yell y han recomprado un 25% de las acciones. Pero si sumas las preferentes, que te digo yo, es mucho más. Es mucho más. En resumen, que si mientras sigan haciendo las cosas bien, compañía a tener ahí, a estar ahí Presente. atento. Vale, vamos a seguir. Aquí traigo otra historia. Que es Greenrod. Es una ¿qué sucede? empresa. Esta es una empresa que bueno, tenéis. Esta es la que hace unos meses es la que decías que estaba haciendo el mejor capital allocation. Sí, correcto. Pero ¿qué pasó? Que la oparon. Esta empresa. Nos la Claro, oparon. está la tesis en el canal, en abierto. O sea, el que Sí, tenga curiosidad la puede buscar, es de hace un año. Salió muy bien, creo que es un por 2, algo. Pero bueno, el caso es que llegaron estos señores de Taylor Maritime, que es una empresa de cotiza en UK, y salió a cotizar y al poco de salir a cotizar usaron el dinero para empezar a comprar acciones de Greenrod. Y ahora lo que han hecho, o bueno, lo que hicieron hace unos meses, es una tender offer con intención de quedarse toda la empresa. Y pues bueno, ofrecieron $25. Ay, ¿me falta un slide o qué? Ay, falta un slide. Bueno, da igual. Ofrecieron estos señores de Taylor por aquí, por septiembre, 25, o sea, $26, 21 en cash y $5 de dividendo especial. Ok. ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta esta empresa de Dry Bulk, teniendo en cuenta que el sector de Dry Bulk, pues digamos que por culpa del emperador no está pasando por su mejor momento. no difames, no difames a Chi, No está pasando por su mejor momento, Ciprés. Lo mejor está por llegar. Entonces, el caso es que yo daba por hecho que esto iba a salir adelante. Porque, joder, es que esto lo vendes. Si tienes acciones de Greenrod, las vendes a 26 en la tender o incluso antes a 25 con algo.
Y si quieres tener exposición a Drybull, pues te compras cualquiera de las otras que está más barata. Pero hubo sorpresa en la cauna, yo con esto no contaba, esto totalmente inesperado, y es que no consiguieron, o sea, tenían que sacar más del 90% para deslistarla, o sea, para quedársela y deslistarla, pero solo sacaron el 73,78% de gente que votó que sí a venderlas por 21,5. Entonces, ¿qué pasa? Esto crea una situación rarísima. Yo esto ni lo tenía en mis escenarios posibles, así que imagínate. Y bueno, los señores de Taylor han dicho, mira, chavales, los que quedáis sin decir que sí, os voy a dar unas semanas más, hasta el 19 de diciembre, para que aceptéis la misma opción, en plan, por si os habéis olvidado o algo de marcar que sí queréis venderlas. Y en función de lo que salga aquí, pues pasarán cositas. De momento, la acción, la bajada, que lo he visto que lo ha preguntado gente por Discord, la bajada no es porque haya ocurrido nada de que se vaya a echar atrás ni nada. La gente que mandó las acciones a la tender las han aceptado y se las va a quedar Taylor. El asunto es que pagaron un dividendo, como os dije, era $21 en cash y 5 en dividendo especial. Esos $5 de dividendo los pagaba Greenrod, no los pagaba Taylor. Entonces, pues esos están ya pagados. Pero entonces, ¿cuál es la situación? La situación es la hostia. ¿Que se echen atrás en el trato? Segunda tender, ¿vale? Aquí saludos Angelique cordiales. Entonces, estas son las posibilidades que hay. Claro, la primera opción es que de aquí al 19 de diciembre, los que se han olvidado, porque ya te digo, solo han tenido un 73%. El resto, que vote que sí y salga adelante, en plan, que salga que sí con más del 90%, pues necesitan más del 90% para deslistarla. Para obligar, por ejemplo, si sale el 91%, al otro 9% que queda, les obligan a vender a la misma oferta, 21,5. ¿Me explico? El asunto es qué ocurre si se queda por debajo del 90%. Porque aquí es donde está el escenario jugón. Porque en ese escenario, Greenrod no la pueden deslistar, es decir, va a seguir cotizando con una estructura, pues podemos decir un tanto extraña, que sería Taylor teniendo, pues eso, el resto, el 80 y poco por ciento de las acciones, 80 y pico, y los minoritarios con un porcentaje mínimo hasta completar al 100. Y esto, pues ya te digo, esto te abre dos posibilidades que, pues, es donde puede estar el tema de un posible arbitraje. Que a mí se me ocurren dos. Ya esto lo abro al chat a ver si alguien Cerebro Galaxia se le ocurre alguna más. Cerebro Galaxia. Una es que Taylor diga, me cago en la hostia, esta gente que no me acepta, o sea, estoy pagando una barbaridad teniendo en cuenta cómo está el mercado, pero da igual, quiero deslistarla por lo civil o por lo criminal, y sería subir la oferta. En plan, en vez de pagar 21, pues que paguen, yo qué sé, 23. Y entonces pues saliría otra tender y una vez consigan más del 90%, pues la pueden deslistar. Y la otra opción es que Taylor diga, pues ya está, pues no hacemos nada, nos quedamos con un 80 y pico por ciento, tenemos el poder de decisión en la toma, el futuro de la empresa, lo que va a hacer, etcétera, etcétera, teniendo tantas acciones. Y entonces, en ese escenario, lo que yo creo que va a pasar es que Greenrod se va a hundir. Se va a hundir porque tiene que reflejar toda la bajada que han tenido sus comparables este año. Claro. Así que, pues, ahí está interesante. Yo llevo siguiendo las acciones estos días. Ha llegado... Pero entonces, esta foto. Porque la idea es, imagínate que ocurre la opción número 2 y se hunden porque al final no consiguen comprarla. Bueno, esto lo que habría que hacer, o sea, el escenario que yo tengo ahora mismo en mi cabeza es esperar a que salgan los resultados de la segunda tender y si no tiene el 90% es para abrirle un corto. El escenario que barajo. Otra cosa es lo que termina haciendo. A lo mejor probablemente no haga nada. Pero, teóricamente, si salen los resultados de la tender, no llegan al 90% y no hacen otra tender más, una tercera tender subiendo el precio o cualquier cosa de esas, esto vale menos ahora mismo. Vale mucho menos. Es para... Te puedes hacer un long short, te coges, yo qué sé, Bell Chips, por ejemplo, que es una empresa comparable. En Finetwork tenemos fibra y móvil por 34,90. Cipres, la publicidad. Por Dios. ¿Cuánto te pagan? Le he muteado, se acabó. ¿Cuánto te pagan, Cipres? A mí no me diga nada de eso, de Finetwork, de esos, Aquí solo hay Andorra Telecom,
¿Estás bien, A ver. Ciprés? Sí, Ciprés, ¿todo bien? Ciprés. Tiene la vergüenza y La vergoña, vida. ¿eh? Sigue, Raúl, perdona. Estoy bien. No os preocupéis por mí, chavales. Entonces, pues es lo que hay que ver. Ya te digo, estos días ha estado cotizando a Premium por encima de los $21. Justo al cierre, pues no. Pero ha estado por encima de los 21, que es lo que va a pagar. Así que parece que el mercado confía en que Taylor suba la oferta. Pero, insisto, otra situación interesante para tenerla en la lista de seguimiento y a saber en qué escenario terminamos. Veo comentarios. Dice Dani Castrillejo. Raúl, creo que el escenario 2 no va a pasar, porque se tienen que meter unas pérdidas brutales en la cuenta de resultados. Yo creo que no, Dani, porque al controlar la mayor parte de las acciones no tienen por qué hacer mark to market de lo que cueste, de lo que esté la cotización. Pueden simplemente contabilizar los resultados como si fuese la empresa suya. Otra pregunta por aquí. Pregunta Lang. ¿Sabéis algo de la empresa SIP? ¿De esta has hablado de SIP? Claro, sí, es la matriz de USEA. Sí, claro. Se la De hecho, recuerdo solo de ella. están haciendo lo mismo, tío. Estos de SIP presentaron resultados, también fueron mucho mejor de lo que yo esperaba. Y van a recomprar un montón de warrants, tío. Ya te digo, están saliendo de la piratería, la están dejando, tío. Yo no me lo termino de creer, pero bueno, ahí está. De la piratería también se sale, ¿eh? La piratería se sale, exactamente. Dani, yo creo que no van a consolidar, quiero decir. Va a pasar como, por ejemplo, pasa en Gear con la subsidiaria de Carbón Indonesio, que no la valoran por lo que cotiza en bolsa, sino la valoran como tiene más del 50%, la valoran como si fuese parte de ellos. Yo creo que la van a consolidar, pero bueno, ya veremos. Ya te digo, la situación es muy interesante. Y no sé si puede haber algún escenario incluso, más. No sé ni siquiera. O sea, no sé si piensas que es incluso para ganar dinero, sino para aprender cómo funcionan estas cosas. No, porque, claro, porque es interesante. Quiero decir, podría haber un escenario en el que se pierda dinero. Imagínate que Taylor no hace nada y las acciones suben. Yo no me lo creería. Yo no me lo creería, pero. Pero bueno. peores cosas hemos visto, sí. Sí. Pero bueno, es el riesgo de los cortos, ¿no? Al fin y al cabo es una posición más. Que sea Claro. a una dirección distinta no quiere decir que no tenga peligro de cualquier otra posición. Mira lo que dice Juanma, que podrían. Mira, este es un escenario interesante también, que es que no hagan nada, que vean cómo se hunde, como yo he dicho yo en mi escenario. Esto, leo el mensaje. Juanma dice, siempre pueden dejarla hundirse y al cabo de unos meses meterle una tercera tender a 15-18, por ejemplo. Claro, sería dejarlas que bajen y luego hacer otra vez la tender, pero yo no sé. Yo es que no sé quién está votando, quién no quiere, quién no acepta la tender. Se me hace muy raro, ya te digo. Qué curioso. Esta acción sé de buena tinta que la llevas siguiendo, vamos, desde hace muchos meses. Desde que estaba a 7, 8 dólares, tío. Claro. No ha llovido ni nada. Sí, este tiene su vídeo, como ha dicho él, de hace un año. Sí, hubo vídeo de Greenrod, sí. Y bueno, pues es hasta aquí Greenrod. Pero bueno, ya te digo, es el 10 y algo de diciembre, a ver. Es el 19 de diciembre, pues a ver qué pasa el día 20 cuando digan los resultados. Se vendrá la tercera tender, quién sabrá. Pero vamos a acabar con IOG. IOG. Hombre, IOG, tú. IOG. Los gafes que no son tan gafes. Se acabó, ¿eh? Se acabó hoy, el gafe. De verdad, qué programa acabó. tan bonito. Qué programa tan bonito. O sea, piratas que ya no son piratas, tenders que salen adelante y la gente se va súper dividendos, gafes que ya no son gafes. O sea, estoy muy contento. Gracias, Raúl, por estas historias navideñas se nota que el SP está alto, ¿eh? Está juguetón. Hay una alegría en el aire. Bueno, nota que tenéis las cuentas en verdes, cabrón. Alegría, a ver, habló aquí el subsidiario de Chi, del emperador. Exactamente, que este mes mal no te ha ido. Claro. No vaya nada mal, ¿no? A ver,
Nuestros amigos de IOG, esto, por resumir, bueno, otra empresa que también está tanto en abierto como en el club está ahí vídeo de la tesis, podéis buscarlos, el que quiera profundizar un poco más, pero bueno, en IOG hemos vivido un verdadero drama, lo que es en plan que tenían 2 pozos funcionando, 1000 problemas con los pozos, por un lado, bajada tras bajada, creo que fueron, no sé si fueron 2 o 3 bajadas de la cantidad de gas que se puede sacar de esos pozos, en plan como un mecherazo posterior, por así decirlo. Luego problemas también porque estaba produciendo mucho condensado, mucho más condensado del que se esperaba. También luego empezó a producir agua y no sabían de dónde sale. Primero no sabían ni de qué pozo venía el agua. En plan, yo no he visto tantos problemas. O sea, hay una locura de dificultades a la hora de poner un pozo de estos en marcha que Hombre, sí. a mí, yo luego cuando veo, sí, pero luego cuando ves los robos que te hacen a nivel impositivo, de dificultad para tirar estas historias para adelante, es que dices, joder, es que normal que las grandes se quieran ir. Pues al final el riesgo no lo asume el Estado de estas historias. Pero bueno, continuando. Luego también el tercer pozo que iban a hacer, que es Southwark, uno de los 2 pozos que tenía, no había manera de hacer el drill, tuvieron que pararlo, en fin, es que fue un desastre. Luego había una conexión que tenían que hacer de ese pozo a los otros, por donde pasaba el gas hacia la terminal, se rompió una historia y tuvieron que parar para... Bueno, en fin, yo no he visto más drama aquí que en ninguna otra empresa, diría, de problemas operativos. ¿Más gafes que Golar? Más gafes que Golar. Sí. No, pregunto. Hostia, es que, ¿tú sabes qué pasa? Que lo de Golar no fue de ser gafe. Lo de Golar fue de que había ahí los mercados oscuros. Un poco de piratería Sí, había. los ¿no? mercados oscuros iban contra Golar, porque Golar iba a sacar la It's a IPO. conspiracy. Sí, coño, iba a sacar la IPO un viernes y no sé si fue el jueves, el día de antes o 2 días de antes, se filtra que el CEO supuestamente está metido en los escándalos de corrupción de Brasil. El día de ¿En qué antes. quedó lo del CEO de Golar y la corrupción? Pues nada, quedó que no tenía nada que ver, Pero pero era el simplemente CEO un lo ataque, echaron. era un mercado oscuro, sí, era la mano oscura. Lo echaron, al CEO lo echaron o bueno, abandonó el tal, se demostró que no tenía nada que ver, o sea, que no sé si había hecho algo antes, pero no nada a favor de esa subsidiaria de Golar, pero la IPO se malogró, hubo que hacer ampliación de capital, luego se malvendió esa parte, en fin, fue un drama también eso. Muy Pero drama. bueno, volviendo a nuestros amigos de IOG, el caso es que no sé si fue este lunes o sea, el lunes de esta semana o el viernes de la semana pasada, finalmente anunciaron la vuelta, la operación, pues estaba todo, lo tenían todo parado arreglando todas estas historias que os está contando. Y joder, es que el anuncio fue buenísimo. Que consiguieron, o sea que antes de tiempo nosotros, bueno, es que esta gente es muy inteligente, tío, la gente que sigue IOG al día. Pero en principio hasta diciembre no se iba a saber nada, pero una semana antes ahí anunciaron que los 2 principales pozos vuelven a funcionar, que ya están vendiendo gas con esos 2 pozos, que el segundo pozo de Southwark, que es A2, va todo en orden y van a mandar el famoso barco estimulador a que... No, Raúl, di la palabra, hombre. ¿Cómo era, tío? El masturbarco. Eso, el masturbarco. Van a mandar el masturbarco ahí a darlo todo en diciembre y que se viene para final de diciembre se vienen cositas. También han cambiado todo el board no, pero el CEO lo han cambiado. También hay un nuevo COO que, bueno, por lo que yo he visto, la gente habla muy bien de él a nivel técnico, como que él ha pasado de ser IOG de tener un management que era bueno a nivel financiero a tener un management que es bueno a nivel técnico de los pozos. Y bueno, parece que esta es la duda yo más grande que tenía, que era que Blight, que era de los 2 pozos que tienen funcionando ahora mismo, era el que más producía, o el que más reservas tiene, mejor dicho.
que era el que perdía agua o que produce mucha agua, han conseguido optimizarlo de tal manera que la terminal donde va el gas pueda gestionar el agua y pues bueno, lo lógico es que la producción suba mucho. No creéis, fijaros, todo lo que os he contado de todos los dramas, y esto apenas produce bruto unos 4.000 y pico barriles al día. O sea que tampoco es algo excesivamente grande. El asunto es cuánta producción puede entrar con software A2, que teóricamente está todo como tiene que estar, solo falta que terminen. La curiosidad aquí es cuánta producción puede salir de ahí, porque no se sabe. Entonces, Pero es opcionalidad positiva eso. a ver, eso es lo que yo te quiero preguntar. O sea, el guidance es espectacular. O sea, la actualización que han hecho es buenísima. Se mire por donde se mire. Para colmo también, los insiders han estado comprando acciones esta semana, desde que Buena empezó. señal, buena señal. Eso es bueno. Eso en este Sí. caso es muy buena Y señal. para colmo, comentan que el famoso, el software A1, que era con el que han tenido 400.000 problemas para hacer el drill que tuvieron que parar, entrará a funcionar entre Q1 y Q2 del año que viene. Por lo tanto, hay como Por fin. hay constantes catalizadores positivos si sale bien. Así que hay que ver. Luego también que el gas de UK esté alto. De momento se está aportando. Está igual que el TTF más o menos. Ya en diciembre habrá que ver. Habrá que ver. Ya te digo, la remontada es posible. No lo sé. La remontada No lo es sé. posible. Me gusta. Bueno, pero sin duda el... Mira cómo está la acción. Menos 50% este año, un año de precios récord del gas. Aquí no se ve. A ver si puedo coger el puntero. Llegó hasta No la se ve 8. por aquí esta fue la bajada a 8. Yo ahí estaba perdiendo la fe, ¿eh? Estaba ahí perdiendo la fe. Porque, claro, es que tampoco me voy a alargar mucho en el pero podían tener problemas de liquidez si no volvía la producción a tiempo, etcétera, etcétera. Al final esta empresa, fijaros, capitaliza 94 millones ahora mismo, pero tenía un bono de 100 millones de libras. El bono ese... Ahí no, 100 millones de libras no, 100 millones de euros, si no me equivoco. El bono ese, el tipo del bono es alto porque va, creo que es un 8 y pico más, o un 7 largo más la media de, no sé si es del Euribor, uno de estos. Entonces se te va a ir. El caso es que el coste financiero se te va a poner encima del 10%. Así que estaba, pues por así decirlo, muy apalancado. Y bueno, esto realmente aquí es que es una Euribor más 9,5, me dice Juanma. Pues eso, Euribor. Hostia, es que es caro el bono, Hostia, Euribor más 9,5. Esto Duro, es carísima. Pero claro, es que si vas haciendo mecherazos, que el banco, ¿qué te va a decir? Tú No, este bono lo entra el tienen tío de IOG este del bono lo banco tienen y de le hace tiempo. dicen, ya, pero ya les No, deben aparte, conocer. El GAFE aparte se el conoce. interés para empresas oil and gas no es precisamente barato, porque no es algo que se quiera fomentar. Los Sí. bancos dicen, sí, yo te doy el dinero, pero Dentro de poco te vas a tendrán que ir a pagar. pedir crédito al mafioso del barrio, ¿sabes? En plan, Sí. que si no A pagas ver, te parte las piernas. es que esta empresa ha tenido. Mi historia, tú no sabes la de Díaz. Pues a mí no me cuadraba. Yo pensaba que iba a tener problemas de liquidez, a nada que saliese otra vez medio mal. Estaba como lo típico de si vuelves a fallar, estás muerto. Pues yo Sí. como los veía ahora. Y bueno, joder, hay que felicitar sobre todo a Alcha. Alcha ha hecho un trabajo, o sea, de seguimiento aquí. Bueno, lógicamente, la empresa ha más que doblado desde cuando bajó a 8. Ahí tiene el rendimiento que tiene que tener Alcho en su cartera personal este mes. Es espectacular. Pero es que es merecido. Ya te digo, es que no ha salido nada de momento que tú puedas decir, hostia, esto no me lo esperaba, ¿no? Simplemente están saliendo las cosas como tienen que salir. Habrá que ver, porque ahora faltan 2 anuncios. Uno es cuánta producción tienen de los dos pozos normales que han vuelto a producir ahora, y la segunda es cuánto produce el software A2. Que esas dos noticias pueden ser los catalizadores que te la disparen a los 20 y pico o no. Al final esto está apalancadísimo. Y joder, menos 50% este año. Estando en el sector, entre comillas, en el que hay que estar. Así que, pues bueno.
ahí están los problemillas técnicos, ¿no? Bueno, ahora está en una situación mucho más cómoda que hace, pues eso, unas pocas semanas. Sí. Pero si les llamábamos los gafes del Mar del Norte, claro, es que no les había salido ni nada, tío, nada, cero. Y tú fíjate, al final Manifold. ya Manifold. Está en el centro. Fijaos que el Manifold es el centro de todo. No. Es que me ha gustado como lo has dicho, como con mucho gravitas, ¿no? El Manifold. No, estos son. Tú fíjate el proyecto del futuro que tiene. Lo único que tiene funcionando son estos dos: Elwood, que es una cosa pequeñita, y Blight, que es el que tiene problemas con el agua. Están aquí con software que inicialmente iba a tener varios pozos y de momento se van a poner uno en funcionamiento. Pero. Ya te digo, incluso es que subieron una presentación que la he visto hoy, hace 2 días, el día 2. Sí. Y esta slide me gusta porque te cuentan todas las novedades que ha habido con todos los dramas del aumento de impuestos en Reino Unido. Y pues eso, te insisten en lo que hemos dicho ya 40 veces, que aunque se vaya a pagar a partir del 1 de enero un 30 más un 10 más un 35, un 75 en total, de cada 91,40 peniques que te gastes en CAPEX, o sea, de cada libra que inviertas te puedes deducir en ahorro de taxes 91,40 periques del futuro. Entonces, claro, esta empresa está en pleno crecimiento, tiene una pipeline de sacar proyectos adelante de ese año que viene. Tendrán, no sé si irán a Godard o a dónde van a hacer el primer drill después de acabar con software, pero claro, esta gente va a tener deducciones, claro, tiene deducciones de CAPEX por todos lados. Y bueno, aquí hay una cosa también que puede que sea quizá una de las razones por las que... Es que no lo sé, yo no entiendo por qué... y esto ya os hago la pregunta también al chat, cómo lo veis vosotros, porque la situación va a ser tal que vale, tú ganas una parte del dinero que es tuya, de lo que ganes de oil and gas en el Reino Unido, y eso te lo quedas. Pero luego hay otra parte, que es la de la EPL, lo que han subido al 35%, que eso es como dinero del Monopoly, que tú tienes 2 opciones, o lo gastas en CAPEX, sí, es que yo lo veo como dinero del Monopoly. O se lo das al gobierno. Claro, lo gastas en CAPEX y te apuntas esto del 91,4% de 40% de ahorro, o se lo queda el Estado todo. Entonces, es lo que se me hace raro. Porque para mí lo lógico ahora es, pues nada, pues ¿qué vas a hacer? Pues si te sale gratis en la exploración, pues tendrás que hacerla, ¿no? Pero me sorprende que las majors lo que estén diciendo es irse. Entonces, la situación puede ser crítica. A ver, lógicamente esta no es la forma de hacerlo. Esta no es la forma de hacerlo. Lo que se dice con lo que se hace, tampoco. Correcto. No, de momento, Total ya ha anunciado, bueno, habrá que ver lo que termina pasando, pero Total ha anunciado que va a cortar la inversión que tenía planeada en Mar del Norte, perdón, Mar del Norte no, Reino Unido, sí, en un 25%. Que esperemos que no afecte a GLA. Eran como 25 billions, era una cantidad de dinero importante. No era tanto. No, o era la otra, era BP, una de las dos. No, pero era una barbaridad de dinero. Era una barbaridad de dinero. Ahí me has pillado. De todas formas, a mí hay probablemente el chat y gente más curtida que yo me puede hacer este cálculo. Un cálculo así a brocha gorda. Vamos a decir que son 10 billions lo que han dejado de invertir, ¿vale? Vamos a decir. Si tú haces una inversión en 10 billions de petróleo, a precios de hoy, 25 billions era Shell. Pues ojo, 25 de Shell y otros 10 de esta gente, ¿para qué vámonos? Vamos a decir 10 billions, ¿vale? Si tú coges 10 billions de inversión, ¿cuántos millones de barriles se generan al precio de hoy? X, depende. ¿vale? X. Es un cálculo a brocha gorda, Raúl. Todos esos barriles, cuando se pagaban windfalls al 40%, o sea, cuando se pagaban taxes al 40%, ¿cuánto dinero genera para el gobierno y cuánta riqueza genera el país que venga ese petróleo más barato? ¿Vale? Y ahora que se retira toda esta inversión, el gobierno primero no va a pillar sus windfalls ni de 40 ni de nada y el país va a estar mucho más pobre. Entonces, a mí me gustaría que alguien hiciera un número de lo que los gobiernos esperaban recaudar y en realidad cuánto han conseguido perder
a largo plazo. El problema es los barriles que ya tienes. No, claro, sí. Los barriles que ya tienes, olvídate. Sí, Esos, sí. La esos duda te los está... roban. Pero eso es a lo que voy. A corto plazo se lo van a robar. Pero A por los eso que me los extraña que tienen. no usen el dinero del Monopoly, que te digo, para desarrollar los barriles futuros. Pues es que lo que quieren es deshacerse de Europa. Dicen, ya lo consideran un gasto hundido. Dicen, bueno, mire, pues es que Puede no ser, quiero ni pero... preocuparme. Porque tú Puede puedes coger ser, esos pero... recursos, puedes coger esos ingenieros y llevártelos a otros sitios. Mm. Claro que hay problemas Sí, de porque personal, tienes que hay que gestionar todo eso. Eso tiene tenéis que costes extra. pensar. Yo entiendo que, a ver, la visión de Shell o de Total no debe de ser muy distinta de la de Arabia Saudí. Es decir, al final, el cliente premium ahora para el petróleo es China y la India. Entonces, ¿para qué te vas a liar para producir 4 barriles de mierda en el Mar del Norte para unos clientes que no quieren seguir consumiendo petróleo cuando Bueno, no puedes ir? querrán, pero van a seguir consumiendo petróleo. Sí, ya, pero o sea, te están obligando a que pongas molinillos, a que pongas que son cosas que, a ver, Total y Shell pues se dedican al petróleo. A otras Es su negocio. cosas, digamos. Es su negocio y han hecho una gran inversión en energías renovables, pero es que la energía renovable no es tan rentable como la del petróleo. Es rentable, pero no tanto. Entonces, claro, si tú tienes a los clientes top en China y en Asia y no te molestan tanto y puedes poner un pozo en Brasil o en Guinea y sacar el petróleo y mandárselo a Chi, ostras, estar con dolores de cabeza, que si ahora windfall taxes, que si ahora impuestos retroactivos, pues al final dime que os den. Es que ahí está comentando Juanma un tema que eso sí que es un robo, que es que estas taxes afecten también al petróleo, que el petróleo está a 80, tío. El petróleo que te han subido en enero de 2022, pagabas 40% de impuestos para el petróleo y que el año siguiente vayas a pagar un 75%. Es que es un robo. Eso sí que es un robo. Porque, coño, el gas por lo menos ha multiplicado por 6 respecto al precio medio, pero el oil se ha subido un poquillo. Yo vi un informe de pequeños productores de petróleo del gas del Mar del Norte y de gas, supongo también, para que iba destinado al Congreso del Reino Unido, que decían que con estos impuestos se les hacía muy difícil continuar. Las pymes... Pues los impuestos están ya, de que no parece que les haya ayudado mucho. Que les haya importado demasiado, sí. Bueno, pues, así que nada, a ver, es un tema delicado. Al final, la opinión pública va contra el sector. Muy contra el sector. No solo un poquito, muy contra el sector. Y respecto a IOG, pues el asunto es eso, es otra empresa para tener ahí en mínimo en la lista de seguimiento, porque en función de lo que pase con la producción de Blight y Elwood y con cuánta producción van a sacar de Software A2 y cuándo va a ser y cuánta van a sacar, no me extrañaría que recupere incluso los 30 peniques si el gas de Reino Unido sigue fuerte. Claro. Así que, bueno. Yo, la opinión pública va a disfrutar lo votado, eso ya os lo puedo garantizar. Pero eso es no, esto es a plazo fijo. Y además, pensad que en Suiza han puesto esa moratoria de recarga de coches eléctricos. Es decir, no puedes cargar el coche eléctrico cuando te la ganan ni cuando haya restricción por ahí porque el estrés a nivel de producción eléctrica no permite que tampoco los coches eléctricos se recarguen a placer. Así que van a tener que volver al viaje en bicicleta los europeos. No, pero los suizos para empezar, pero luego ven a los europeos. En Francia ya te he dicho que hay cortes ya preparados ya. Así que, sí. Pues mira, igual te quedas con el coche parado 3 horas sin poderlo recargar. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Así que hasta aquí el tema. Bueno, IOG también tiene Morán en su web, también tiene, creo, algún artículo. Y pues eso. Hasta aquí mis historias. Lo que fuimos y para lo que hemos quedado en Europa, ¿eh? Qué pena.
Qué pena. Sí. Oye, ¿cómo va de likes la parte de Raúl? O sea, ¿le han dado algún like o no? Le hago un like, pues te lo digo ahora mismo. O sea, Vamos a ver. Creo, han subido los likes un poco, pero vamos a bien. comprobar si han hecho los deberes. La gente, tenemos 200 likes y nos están viendo 188 personas. Yo diría que estamos bien. Vale, vale. Bien, entonces bien. Es que nos digan en el chat, ¿se acabó el gafe o no? ¿Va a salir bien Software 2? ¿Sacar la bola de cristal? Nos ha quedado un programa muy coqueto, ¿no? ¿Estaréis de acuerdo conmigo? Está bien, está bien. Sí, sí. Bueno, Ah, veo hostia, suficientes escúchame. likes, así que no voy a perseguir más los likes, pero voy a perseguir los subscribes. Suscribiros si no estáis suscritos, porque traemos esto todos los domingos y a lo largo de la semana sacamos algún que otro vídeo analizando la actualidad económica. Te iba a Dime, decir Raúl, ¿qué vas a cositas que decir? se vienen, ¿no? Tenemos ahí un par de vídeos grabados de Vienen alto muchas cosas nivel. buenas para el De club alto nivel. No sé si y saldrá vienen uno. novedades para el club, Y de las que vienen novedades para el hablaremos club. esta misma semana. Atentos martes y jueves, ¿eh? Martes y jueves, ¿no va a ser martes y miércoles? Bueno, No, martes y jueves. Martes y jueves. Esta semana. Para eso será tenéis que esta suscribir, semana. porque llegan cosas. Activar las notificaciones. Ya está. Exactamente. Ahí está la campanita. Darle a la campanita. Venga. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos una vez más. Nos vemos el domingo que viene y estén atentos a sus pantallas porque vienen novedades. Cerramos con guitarras griegas, Raúl. Dale. Cerramos.